Bien, hola, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones. Verán que he cambiado la forma en que voy a presentar estas explicaciones. Directamente voy a trabajar como si fuera tratando de imitar un cuaderno para que les sea más fácil, porque esto necesita mucha práctica sobre un papel, sobre todo para ir entendiendo los conceptos, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando sobre los hidruros, ¿bien? Vamos a ver un poquito la tabla periódica. Escuchen bien esto. Ustedes tienen a la vista una tabla que representa sobre un papel, nos deja constancia de todos los elementos existentes, conocidos por lo menos por el hombre, por el ser humano. Hasta ahora todo esto lo conocemos, metales, no metales, etc. Pero hay fundamentalmente dos que en esta etapa del aprendizaje son los que vamos a tener que mirar con más atención. Un elemento es el hidrógeno y otro elemento es el oxígeno. Bien, nosotros venimos aprendiendo, estudiando, que por satisfacer una cierta estabilidad, que son las que lo tienen estos elementos que están aquí, el resto de los elementos toma, da o comparte electrones de manera tal de ir formando compuestos para lograr una cierta estabilidad lo más parecida posible a los que están aquí. En función de esa lógica, entonces, vamos a empezar a ver que todos los metales y todos los no metales se combinan fundamentalmente con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces, forman dos familias de compuestos, son los que vamos a ver al principio. Forman los hidruros, que sería la combinación de los metales y de los no metales con el hidrógeno, y forman los óxidos, que son las combinaciones de los metales, de los no metales con el oxígeno. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver entonces los hidruros, que serían la combinación de metales y de no metales con el hidrógeno. Bien, siguiendo la lógica de lo que venimos aprendiendo antes, porque se van a unir y ya vimos que la unión es una unión química. Repito, es dando, recibiendo o compartiendo electrones. ¿Está claro? Vamos directamente a los hidruros. Yo directamente uso un libro, muy lindo libro, muy concreto. Cualquier cosa que lo necesite se lo puedo pasar. Tiene esta calidad, a veces tiene todas estas pintas así, pintitas, bueno, pero la verdad que es muy buen libro porque es muy concreto. No se va tanto por las ramas y es lo que necesito que ustedes sepan. Concretamente. Aquí está marcado hidruro. Bien. Y antes de empezar fuertemente con el tema, ustedes van a ver que dice función química. Así como en una tabla periódica ustedes tenían el período, que sería viajando en forma horizontal por la misma línea, y tenían los grupos, que son las columnas de la tabla periódica. Ustedes recuerden que los grupos son los que le dan característica a todos los elementos, lo que caracteriza a todos los elementos que se agrupan así. Habíamos visto un caso que, por ejemplo, todo ese grupo reaccionaba de forma similar con el agua, el grupo 1 liberando hidrógeno. Bueno, una vez que se empiezan a combinar los elementos con el hidrógeno y el oxígeno y también van a ver entre ellos, bueno, no me quiero adelantar, empiezan a aparecer grupos químicos que funcionan de forma parecida. ¿Está bien? Entonces, uno sabe que un óxido tiene un comportamiento determinado, es un óxido, por eso es un óxido. Más allá que tenga oxígeno en su composición. Un hidruro, más allá que tenga hidrógeno en su composición, empieza a tener características similares este grupo. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar analizando los hidruros y después los óxidos. Eso se le llama funciones. Más allá que el oxígeno, por ejemplo, se combina con calcio, con aluminio, con azufre, etcétera, 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 tiene una lógica. Mi tarea es tratar de que entiendan esta lógica
para que todo lo que son las combinaciones y lo que ustedes le llaman fórmulas salga por razonamiento, no salga por memoria. De la misma manera con los hidruros que vamos a empezar a ver ahora. Hay hidruros de litio, de sodio, de distintos, bueno, ¿se entiende? Acá hay un hidruro inclusive con 2 metales. No lo llegamos a ver en profundidad eso, no importa. Pero la lógica es por qué ustedes ven un 2 aquí y aquí ven un 1. No se pone el 1. ¿Por qué ven un 2 acá? Bueno, no hay ninguno justo. Acá hay otro, perdón. Tenía que haber visto acá. ¿Por qué hay un solo oxígeno acá? Acá hay 2, acá hay 7. Yo se los voy a explicar tranquilo. Necesito lo que sí que pongan mucha atención, ¿sí? Bien, soy muy reiterativo, pero necesito que realmente se enfoquen, ¿bien? Vamos a ver entonces las funciones funciones se llaman químicas que llevan hidrógeno, ¿bien? Donde el hidrógeno se va a combinar con un no metal y se va a combinar con un metal. Punto. Acá hay toda una serie de cosas que algunas las vamos a ver bien y otras no tanto. Pero lo que más importa ahora es combinar el hidrógeno, con el no metal y con el metal. Vamos a comenzar combinándolo con el metal. Bien, fíjense que tomado de ese libro también puse la función hidruro, entonces se refiere a que cuando el hidrógeno se combina con un metal o con un no metal, tenemos hidruros metálicos y no metálicos, y el hecho de tener hidrógeno en su fórmula con simplemente otro elemento, primero les da el nombre de binarios. Bi viene de 2, porque tiene solo el metal y el hidrógeno, ¿bien? Y eso es simplemente uno de los compuestos más sencillos, por eso empezamos viendo hidruros. Es un elemento más hidrógeno, ¿está bien? Bueno, lo que sí necesito que aprendan muy bien o repasen muy bien es el concepto de electronegatividad. Y en algún momento va a aparecer esto, estado de oxidación. Si ustedes entienden bien la electronegatividad y el estado de oxidación, van a tener la carrera ganada. Ahora les digo dónde está el estado de oxidación en la tabla periódica. Fíjense que en la tabla periódica, en la tabla que yo tengo, que es la que le saqué fotos, si no alguien sáquese fotos o pídame, yo les mando la foto de la tabla o pásense entre ustedes si no tienen justo la tabla, que por ahí es más sencilla. El estado de oxidación en mi tabla periódica es el segundo dato desde arriba hacia abajo. Fíjense que es sencillo, los del grupo 1 tienen estado de oxidación 1, los del grupo 2 tienen estado de oxidación 2, y eso tiene que ver con la cantidad de electrones que ellos pierden para tener la estabilidad. Pierden un electrón y se transforman en un catión más 1, porque el estado de oxidación también tiene signo. Si no se pone nada es positivo, obviamente. El calcio tiene más 2, ¿bien? Pero también hay estados de oxidaciones negativos, ahora se los muestro. Está perdiendo definición, pero fíjense clarito que el oxígeno tiene un menos aquí. Menos 2. Y después los más complicados, para entenderlo, pero no se preocupen que yo les voy a dar todas las pautas para que lo entiendan fácil, son elementos que tienen estados de oxidación negativos y también positivos. ¿Sí? Es más, cuando vean por ejemplo este más menos, acá hay un más menos, no se alcanza a ver ya. Acá quizá que se ve mejor, un más menos, por eso es importante que tengan su tabla a mano. Significa que este 1 puede ser más 1, menos 1, depende de la circunstancia. ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a indicarte ese depende de la circunstancia? Bueno, el número que está arriba, que es la electronegatividad. Ya les voy a explicar entonces cómo relacionar estado de oxidación con electronegatividad, que es lo que le escribí recién, que está tomado del libro. Fíjense que yo les había puesto, bueno, en realidad hice un resumen muy acelerado del libro porque esta es mi letra, pero que es importante en esta altura que sepan ubicar en la tabla dónde está el estado de oxidación y dónde está la electronegatividad, que teóricamente ya lo sabemos de explicaciones anteriores. Bueno, vayamos a hacer el primer hidruro entonces. Bien, vamos a empezar, no se me pierdan mucho. Solamente miren por ahora esto. Hidruros vamos a ver con metal. Y vamos a empezar por los del grupo 1, representativo, 1A. Por ejemplo, sodio. Bien. Ahora vamos a ver mucho que yo imito lo que ustedes traten de hacerlo sobre papel. Háganlo sobre papel, no traten de hacerlo. Y uno va a empezar a escribir
elementos, elementos y de pronto van a aparecer fórmulas. Ustedes siempre recuerden que esto estamos llevando a un papel lo que está pasando en la naturaleza o lo que puede llegar a pasar en un laboratorio si nosotros tratamos de imitar lo que sucede en la naturaleza. Bien, uno cuando dibuja en un papel un circuito eléctrico, por ejemplo, en realidad donde uno va haciendo líneas son cables y son baterías y son lámparas, etcétera. Lo mismo le pasa al químico, va dibujando sobre el papel, pero uno no tiene que perder de vista que está refiriéndose a compuestos que existen en la naturaleza y el hombre los trata de clasificarlos para poder entenderlos y muchas veces necesita anotar todos esos datos. Bien, bueno, vamos a empezar escribiendo, por ejemplo, cómo sería una combinación para formar un hidruro, en este caso con sodio. Bueno, hay que escribir que el que está reaccionando es el sodio, entonces escribamos sodio como está en la tabla. Bien, ahí escribí sodio. Ahora lo que hay que hacer es avisar, o sea, en el código de los químicos, avisar que se va a combinar, se va a juntar con el hidrógeno. Eso se expresa poniendo un signo más y luego tiene que aparecer el hidrógeno. Muy, muy, muy importante. El hidrógeno, cuando estás en el laboratorio, ¿qué es el hidrógeno? Un gas. Imagínate que abrís una garrafita con hidrógeno, un cilindro con hidrógeno y lo empezás a tratar de que se mezcle en un recipiente que tiene sodio. Suponete que fuera a hacerlo así. Hay que preguntar al químico cómo realmente hay que hacerlo, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay que hacer que tome contacto el hidrógeno con el sodio. Eso es lo que estamos escribiendo. Este hidrógeno no es el hidrógeno que realmente está en la naturaleza. De esta manera no está. Recuerde que él está en un grupo que son 7 biatómicos. Márquenlos en la tabla, porque él es biatómico, entonces así no se puede escribir, ¿bien? Porque no es el hidrógeno que estaría dentro de un tubo que contiene hidrógeno, ¿bien? Para cumplir la regla del dueto, el hidrógeno es biatómico, sé que es hidrógeno 2, entonces lo voy a corregir ahora. Fíjense, ahora sí es hidrógeno 2. En química, digamos que estos dos van a formar un hidruro, que habrá que ponerlo acá como un resultado de la combinación de los dos. Perfecto. Pero en química no se pone un signo más igual a este. ¿Por qué? Porque supónganse que esto fuera hidrógeno y esto oxígeno y formaran agua. Yo no puedo poner igual agua. Porque, por ejemplo, el agua es líquida y el hidrógeno, y si esto fuera oxígeno, por ejemplo, serían gases. Entonces yo no puedo poner en química igual. Si estas dos cosas no son igual a otra cosa. Que esto tenga los átomos combinados, los átomos de los elementos combinados, perfecto. Pero de ninguna manera en química se puede poner igual, porque si no yo estoy dando a entender que el compuesto que forme en realidad es igual, se porta igual, bien, que los demás. ¿Se entiende? Entonces no se pone un igual, se pone una flecha. Que significa, es el resultado de la unión de estos dos. Eso significa la flecha. Bien, aquí coloqué la flecha y a continuación empieza un poquito lo que hay que aprender nuevamente. Entonces, hay que poner el hidruro de sodio que se va a formar y uno que tiene que saber que va a tener sodio, va a tener hidrógeno en su composición. Entonces lo que uno tiene que hacer es por lo menos ponerlo en la fórmula sin saber la fórmula final cuál va a ser, poner que tiene sodio e hidrógeno. Bien, escribí ya que tiene sodio, y voy a escribir también que tiene hidrógeno. Hasta ahí llego bien, ¿ven? Una de las últimas cositas antes de seguir con otro video es que hay que tratar en lo posible que siempre el elemento más electronegativo vaya al último y el menos electronegativo se escriba primero. Es una convención. Esto se llama reactivos, es porque son los que reaccionan, y esto se llama productos porque son lo que se produce, bien, a partir de esta reacción. Otra cosa que yo les había dicho en el video anterior, que es como que hay que preguntarle al especialista, hay que preguntarle, como siempre, ustedes los técnicos, hay que preguntarle cómo se lleva a cabo bien una reacción. Porque supónganse que esto fuera a hacer fuego. Que escribiéramos, hay una reacción que es la de combustión, es la reacción química más estudiada. Representa, por ejemplo, cuando nosotros quemamos cosas. Pero supónganse que ustedes quisieran escribirlo como si estuvieran en la clase de lengua. Bueno, dicen, bueno, quiero escribir
sin poner un montón de palabras y qué sé yo, que se me lleve una hoja a explicar cómo se hace fuego, yo lo quiero escribir como lo hacen los químicos, como lo hacen los matemáticos, que tienden a hacerlo casi en un renglón. Entonces pondríamos acá, por ejemplo, madera, pondríamos algún combustible si quisieran, bien, y colocaríamos un signo más y pondríamos, no sé, fósforo, y después la flecha, y pondríamos, no sé, fuego aquí, ¿no es cierto? No importa, la combustión necesita oxígeno, no importa, necesita temperatura, eso. Pero supóngase que usted le quisieran explicar a alguien, entonces pondrían maderitas, pónganle chiquitas, maderas pequeñas, combustible, que puede ser alcohol, queroseno, no sé qué, bueno, un encendedor, un fósforo, etcétera. Bueno, en realidad ustedes plantean las cosas que necesitan como si fuera esta reacción y ponen lo que obtienen, pero en realidad en ningún lugar escriben, por ejemplo, que hay que encender el fósforo, hay que acercarlo sin que se quemen ustedes y recién ahí se va a producir el fuego, porque si ustedes dejan los elementos así solitos y esperan que la reacción se lleve a cabo, qué sé yo pongo madera, hago un buen montículo de maderitas con combustible, si no le acerco un fósforo encendido, no se va a iniciar la reacción, que después termina siendo la reacción en cadena, porque esa pequeña llama es como que se va amplificando, ¿se entiende? A eso me refería con que uno muchas veces lo plantea, lo que reacciona, pero por ejemplo uno dice que a lo mejor esto, por decir algo, no sé si es así, a lo mejor necesita una chispa eléctrica o necesita calor para molestar un poco a los elementos y tratar de inducirlos a que se combinen, porque no todos se combinan en forma espontánea. Por ejemplo, si ustedes cortan una manzana, la dejan expuesta al aire, el aire tiene oxígeno y ustedes se dan cuenta por el color que tiene después en la zona superficial donde estuvo el corte, se pone de un color amarronado la manzana y ustedes se dan cuenta que se está produciendo una reacción de oxidación. Ustedes saben, les dicen, se está oxidando. Bueno, es una reacción que se llama espontánea porque ocurre sin gran ayuda por parte nuestra. En cambio hay reacciones donde uno tiene que inducirlas a producirse, molestar a los átomos un poco, ¿está bien? Para que ellos se reordenen, necesiten una energía inicial, por ejemplo el fósforo prendido, para poder reaccionar. Bueno, toda esa información no está acá, nosotros ponemos lo que reacciona y lo que se produce. Por eso a veces esto se torna tan aburrido, porque es simplemente escribir cosas sin saber exactamente, ¿se entiende? Pero ustedes como técnicos, y más que no son químicos, la idea es que conozcan estos compuestos para que después los puedan reconocer en su ámbito de trabajo y sepan qué peligros tiene, qué beneficios tiene, por qué se producen. Supónganse, si se produce un óxido sobre un metal, ustedes saben que lo corroe. Bueno, entonces saber cómo se forma un óxido los puede ayudar a prevenirlo, por ejemplo. Por eso es importante, ¿se entiende? Bueno. Nosotros habíamos tomado un elemento del grupo 1A, en este caso sodio, lo vamos a combinar con el hidrógeno y sabemos que va a formar un compuesto que tiene sodio y tiene hidrógeno. Yo lo que le había dicho es que coloquen el de mayor electronegatividad al final. Fíjense en la tabla la electronegatividad de los dos. Fíjense, el hidrógeno tiene electronegatividad 2,1. y el sodio 0,9. El sodio entonces es menos electronegativo, va a ir primero. Y otra cosa de paso, para que cuando volvamos a la explicación, al dibujo de la fórmula, ya nos queda claro. Fíjense el estado de oxidación del sodio. El estado de oxidación del sodio es más 1. El estado de oxidación del hidrógeno dice más menos 1. ¿Qué significa? Que a veces juega con más 1 y a veces juega con menos 1. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo juega con más 1 y cuándo juega con menos 1? Bueno, cuando se combina con un elemento que tiene menos electronegatividad que él, como es en este caso, él tiene más electronegatividad que él. ¿Está claro? Lo reitero. Entonces él va a tener más ganas de tener los electrones, aunque sea cerca. Si no se los puede quitar, por lo menos va a tener una unión covalente, pero los electrones, van a estar más cerca de él. Bien. Entonces cuando él es más electronegativo que el otro elemento, él juega con menos 1.
electronegativo. El más electronegativo de la fórmula se lleva el menos. Bien, eso se los voy a marcar con un colorcito rojo. ¿Con qué va a jugar el hidrógeno en este caso contra el sodio? Con menos 1, porque él es más electronegativo, tiene que tener el signo negativo. Y el sodio juega con más 1. No tiene opción el sodio, ¿eh? Esa es otra manera que te vas a dar cuenta fácil. Si él juega con más, no le queda otra al hidrógeno que jugar con menos, porque esto es como la unión iónica, parecido a la unión iónica. Tiene que haber un equilibrio. Bien, volvamos a la fórmula entonces. Bien, continuamos. Este más 1 es entonces el estado de oxidación que tiene el sodio, que ya lo vimos en la tabla, y este es el menos 1, que es, tiene que ver con el estado de oxidación que puede tener el hidrógeno, que puede ser más 1 o menos 1. En este caso le toca jugar con menos 1 porque él es el más electronegativo. Y al ser el más electronegativo se tiene que escribir al final. ¿Por qué escribí estos especies de superíndices con rojo? Porque cuando uno después se escribe la fórmula, esto no tiene que estar en la fórmula. Esta es una ayuda que yo le estoy dando para poder resolver esta cuestión. ¿Por qué es una ayuda y es una gran ayuda? Porque fíjate, si internamente este compuesto ya está balanceado en su estado de oxidación, la fórmula no se toca más. La fórmula ya es así, es un hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de sodio se combinan y forman un compuesto que es un hidruro. ¿Está bien? Si no hay desbalance, si por ejemplo acá no hay un más 2 y acá hay un menos 1, ¿está bien? Si no hay un desbalance, si no acá hay un más 3 y acá hay un menos 1, supónganse, si no hay desbalance, esto se deja como está y nos va a faltar solo un balance final, nada más. Lo último que nos queda es cumplir con la ley de Lavoisier, que es la conservación de la masa, que él decía que no se puede perder materia. ¿Bien? En una reacción química ordinaria común no se puede perder materia. Bien, continuamos entonces. Habíamos quedado en que tenemos que aplicar el principio de conservación de la masa, por el cual la cantidad de átomos que hay de un lado tiene que ser la misma que la que está del otro. Bien. ¿Cómo hay que hacer para hacer ese balanceo? Balanceo viene de balanza. La balanza supone ser dos platillos. Tiene que haber un kilo de algo acá y una pesa, aunque sea algo que represente el kilo del otro lado, para que queden los platillos a la misma altura. Significa que está balanceado. Se debe comenzar por el hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que hay que ver la cantidad de átomos, en este caso de hidrógeno, que hay de un lado y ver si es la misma que está del otro lado, de la flecha. Si no, hay que proceder hacer un arreglo para ver cómo podemos hacer que quede balanceado. En esta fórmula hay un átomo de hidrógeno. Este menos 1 no tiene nada que ver. Acuérdense que eran los estados de oxidación. No es que menos 1 que me falta un hidrógeno. Al contrario. Más 1. Bien. Por supuesto que esta parte que estoy haciendo tiene que ser después de que armamos la fórmula del compuesto. Cuando vimos que la cantidad de cargas son iguales, llegamos a obtener la fórmula del compuesto. Bien. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente balancear las cantidades. Van a ver que en los temas que vengan a futuro es muy importante esta parte. Para obtener la fórmula ya no sería tan importante. La fórmula del compuesto ya la obtuvimos como si fuera H2O, por ejemplo, la fórmula del agua. Nosotros la fórmula que es hidrógeno y sodio ya la obtuvimos, ya sabemos que está bien. Lo único que estamos haciendo ahora es ver que las cantidades de átomos que formaron esta molécula corresponda de un lado con la del otro lado. La de hidrógeno, fíjense, de este lado tiene un hidrógeno y de este lado alguien podría pensar, sí, tiene un hidrógeno. No, porque recuerden que esto es una molécula biatómica o diatómica y este 2 me está representando que esta molécula está formada por dos átomos. ¿Se entiende? Entonces, aquí estoy diciendo, ¿se acuerdan por la regla del dueto? Para tener la estabilidad que lo lleva el hidrógeno a parecerse al helio, necesitaba dos átomos de hidrógeno para formar una molécula y que quedara balanceada. Bueno, eso está representado aquí. Aquí me dice que hay dos átomos y aquí hay solo uno.
¿Cómo se soluciona eso? Y bueno, tenemos que hacer un arreglo matemático y decir, bueno, si aquí me sobra un átomo de hidrógeno, acá hay uno, acá hay dos y acá hay uno, es como que para formar esta molécula con un átomo de hidrógeno era suficiente. Bueno, ¿cómo voy a hacer? No puedo cambiar la fórmula, no puedo poner un 2 acá adentro porque si bueno, me sobra un hidrógeno, se lo meto a la fórmula, ¿qué tanto? Eso no se puede hacer. Fíjense, yo le intento poner un 2, tiene que estar acá, pero bueno, es mucho lío, es como si fuera H2O, ¿vieron? Cuando pongo lo que le llaman ustedes en matemáticas subíndice, no se llama subíndice, se llama atomicidad de ese número ahí abajo, pero no importa. De todas maneras, si yo fuerzo a meter un 2 acá, y bueno, en el papel sí lo pueden escribir, la verdad que lo pueden escribir, pero va a estar mal. ¿Por qué? Porque vos metes dos átomos de hidrógeno y cada uno aporta un -1 como estado de oxidación. Entonces el estado de oxidación general de este lado, de los que aportan carga negativa, termina siendo en total -2, porque es -1 por 2. Dos átomos que yo le metí, cada uno aporta -1. Esto se transforma en -2. El -2 ya no equilibra a un +1. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, no se, con el hidrógeno ese que está sobrando, no se lo pone acá. ¿Qué se hace? Bueno, ahí vemos. Primero que hay que borrar esto porque está mal. Bien, borramos esto. ¿Y qué es lo que se hace? Se dice, bueno, si me sobra un hidrógeno, y bueno, tendré que hacer dos moléculas con ese hidrógeno. La verdad que voy a tener que hacer eso. Es como que vos en una receta te sobrara harina y no la querés tirar. Está bien, tenés para hacer una masa y vos sabías que con medio kilo era suficiente y te sobra otro medio kilo y sabes que se te va a echar a perder. Y bueno, a veces es preferible ese medio kilo hacer más cantidad, hacer otra bacha, otra cantidad de masa con eso. O sea, vas a tener que traer más ingredientes de lo demás. Suponete que usaste sal, usaste agua, qué sé yo, usaste huevo, grasa, lo que llevar esa masa. Bueno, vas a tener que utilizar ese medio kilo de harina que te sobraba, combinarlo en proporción con los otros ingredientes que llevaba la masa y bueno, y hacer más masa. De último, a lo mejor decir, prefiero hacer comida de más y no tirar esta harina y bueno, y guardaré en una alacena el pan, me durará, qué sé yo. Bueno, lo mismo tiene que pasar en esta parte química, no te tiene que sobrar ni te tiene que faltar nada. Entonces, la decisión que tomaste es hacer dos moléculas porque te sobraba un átomo de hidrógeno. ¿Bien? Entonces te alcanza, con dos átomos de hidrógeno te alcanzaría para hacer una y otra molécula más. ¿Eso cómo se pone? Eso en química se deja explicado colocando la cantidad de moléculas que necesitas, en este caso 2. Yo aquí con este 2 estoy diciendo, necesito hacer dos moléculas, bien, para poder equilibrar que tenía dos átomos de un lado y tenía uno solo del otro. Ahora sí, ahora tengo dos moléculas donde cada una tiene un hidrógeno, entonces yo ahora tengo dos átomos de hidrógeno, ¿está bien? Otro hubiera sido poner esto, miren. Otro hubiera sido poner esta, fíjense. Una molécula y otra molécula. Aquí va un átomo, aquí va otro átomo, son dos y aquí va, bien. Suponete hay que sacarle esto, yo no se lo quiero sacar todavía. Pero fíjense cómo se está, como se dice en la calle, se está embarrando todo, porque imagínate que tengas que, ahora no es el caso, pero si tenés que poner más y más y más, o sea, si tenés 3 moléculas que formar, o 4 que se puede dar, no terminas más. Entonces, ¿qué hicieron los químicos? Dijeron, no, pongamos un 2 adelante, es un coeficiente, tiene un nombre especial, no importa. Pongamos un 2, por ahora digamos, pongamos un número adelante. Y la gente se va a dar cuenta, si tiene el número adelante me está diciendo que es una molécula, otra molécula. Porque si no, empiezan a aparecer signos acá, signos allá, ¿se entiende? Y esto como si es igual a esto, yo digo, pongo 2 de lo mismo, ¿se entendió? Bien, entonces, colocando un 2 delante, ya solucionamos el tema de los hidrógenos. Comenzar por el hidrógeno balanceado. Pero, ahora hay que chequear el metal, el elemento metálico, ¿bien? Hay que chequear las cantidades de átomos. Bien, aquí puse chequear el metal. ¿Qué significa eso? Que yo al haber incorporado un 2
por este 2, haber tenido que colocar un 2 aquí, yo le estoy diciendo a este sistema, a esta reacción, que ahora necesito 2 átomos de sodio. Uno para una molécula y el otro para la segunda molécula. Recuerden que esto es lo que dice este 2. Acabo de formar 2 moléculas de esto. Bien. Y acá tengo solo una. O sea, con el hidrógeno ahora todo bien. Pero para balancear hidrógenos desbalanceé sodio. ¿Cómo se soluciona eso? Pues muy fácil. Digo, bueno, traigo en lugar de una sola molécula de sodio, iré a necesitar 2. Y eso es lo que voy a poner ahí. Fíjense. Coloqué un 2 para la cantidad de átomos de sodio, entonces ahora digo, 2 átomos de sodio se combinan con una molécula de hidrógeno que tiene 2 átomos en su constitución para formar 2 moléculas de esto que todavía no le doy nombre, pero sé que es un hidruro y es metálico. Y cada molécula, como tiene un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno, al ser 2 moléculas, cumplo que voy a cubrir los 2 átomos de hidrógeno y los 2 átomos de sodio. Listo, balanceado. Entonces, primer paso, metal más hidrógeno va a formar un compuesto que va a tener precisamente hidrógeno y metal. El más electronegativo se pone al final, el más electronegativo se lleva el signo menos. Hay que ver en la tabla con el estado de oxidación menos cuánto es, porque puede ser menos 1, menos 2, etc. Después se ve si está equilibrado internamente. Si está equilibrado internamente, menos 1 con más 1 no se toca. Y por último se hace el balanceo. Lo único que nos falta, lo voy a emprolijar acá, le voy a sacar esto. Bien, le voy a sacar esto. Vamos a ver cómo se nombra. Fíjense lo que escribí aquí. Lo último que nos falta es nombrarlo al compuesto, es decir, ya pusimos cuáles son los reactivos, qué producto se forma, vimos la fórmula interna del producto, ¿está bien? Ya le saqué los signos más y menos porque no quedaba bien. Eso sí lo pueden hacer en casa, no hay problema, los signos más y menos. Después balanceé. Lo único que me falta es ver el nombre. Bueno, les digo una regla. El más electronegativo se lleva el nombre. Y como es un hidruro, tiene que terminar en uro. ¿Cuál es el más electronegativo? Ya saben que es el hidrógeno. Entonces, para no dar tanta vuelta, el más electronegativo se lleva el nombre. Este se llama hidruro de sodio. Bien, se llevó el nombre. El más electronegativo le da el nombre a todo el compuesto. Hidruro de sodio. ¿Se entendió? Esto sirve. Vamos a escribir el nombre primero, perdón. Muy bien, ahí lo escribí. Este compuesto se llama primero con mayúscula. Muchas veces yo lo escribo con mayúscula también, copiando un poco la tabla periódica, pero lo que te dice los químicos es que esto va con minúscula, el segundo nombre. Hidruro, porque es más electronegativo, de sodio. Esto que acabo de explicar, como son del mismo grupo, todos los elementos del grupo 1, los representativos, o sea, litio, sodio, potasio, rubidio, etc., cuando se combinan con el hidrógeno tienen la misma fórmula. O sea que si acá hay potasio y acá hay potasio es lo mismo. Si hubiera rubidio o litio es lo mismo. O sea, se entiende. Por eso yo me tomé el trabajo de explicarlo despacito. Porque después vos te haces 5 o 6 hidruros del grupo 1 y son iguales en su fórmula. La única diferencia, por supuesto, acá en lugar de sodio va a haber potasio, en lugar de sodio va a haber litio, etcétera. Pero se entiende, como son del mismo grupo, se portan igual, por eso están en ese grupo, y reaccionan de la misma manera. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes tengan como tarea, por ejemplo, les dicen, formule el hidruro de litio, va a ser lo mismo que hacer esto. Nada más que aquí hay que poner litio y aquí hay que poner litio. Pero la forma es la misma, ¿se entiende? Para no hacer 50 veces lo mismo, yo por eso digo, voy a explicar los del 1. En el próximo video voy a explicar los del grupo 2. Y después voy a explicar uno del grupo 3, uno que tenga estado 4, etc. Bien, ¿se entendió? Bueno, el más electronegativo se lleva el nombre hidruro de sodio. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a ver hidruros metálicos, pero los del grupo 2.
Cuando tengan que hacer la ejercitación, recuerden que estos modelos les sirven para todos los metales del grupo 2. ¿Está bien? Ahora hacemos el ejemplo del calcio, pero podría ser magnesio, bario, etcétera. Los hidruros que se formen de ese grupo se resuelven de la misma manera. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué era lo primero que yo les había dicho? Detalles a tener en cuenta. Colocar entre los reactivos, por supuesto, el hidrógeno porque es un hidruro, y el hidrógeno 2, bien, diatómico, como se encuentra en la naturaleza. ¿Con qué se va a combinar? Hay que colocarlo, se combina con el calcio en este caso. Bien, de este lado, para terminar de hacer lo que sería la primera parte, hay que hacer, aunque sea groseramente, la fórmula que va a tener. Y uno ya sabiendo que va a tener calcio y va a tener hidrógeno. Bien, ¿en qué orden se pone? Primero el calcio, porque tiene una electronegatividad que yo estoy viendo acá de 1. Es mucho menor que la del hidrógeno, que tiene 2, 2,1, depende de la tabla. Entonces, aquí hay que colocar calcio e hidrógeno. Bien. Bien, ya escribí calcio e hidrógeno. Recuerden que nunca, no hay que cometer ese error de que porque es biatómico en estado gaseoso hay que ponerlo así en el hidruro. Nada que ver. Recuerden el caso del agua. El agua es líquida y el hidrógeno, cuando se combina, si bien en el agua justo es H2O, ya vamos a ver por qué, cuando entra a formar parte de otro compuesto, no necesariamente sí o sí tienen que ingresar 2 átomos al otro compuesto. Tiene que ingresar la cantidad de átomos que necesite el que lo acompañe. Recuerden que en el ejemplo anterior era hidruro de sodio. Bien, entonces era 1 a 1 la proporción. Vamos a ver ahora qué proporción en función de el estado de oxidación que tenga. Vamos a ver el estado de oxidación del calcio y del hidrógeno, pero seguramente al tener menor electronegatividad, el calcio tiene un estado de oxidación positivo, y por ser del grupo 2 seguramente su estado de oxidación es 2, por lo tanto lo obliga al hidrógeno a jugar con estado de oxidación negativo, o sea menos 1, pero vamos a chequearlo en la tabla. Bien, el calcio tiene claramente estado de oxidación más 2, cuando no tiene ningún signo adelante, como en la matemática es positivo. La electronegatividad era 1, bien, y ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno, bueno, acá justo la foto lo tomo cortado. El hidrógeno es más menos 1, bien, es más menos 1. Como el calcio ya juega como más, lo obliga al hidrógeno a jugar como menos, y está bien porque su electronegatividad, fíjense que es 2,1, bien, es 2,1. Entonces con esos datos nos vamos a completarlo en el esquema que estamos haciendo de formulación. Bien, en el esquema de formulación yo les voy a dejar que lo anoten, una especie de pequeño recordatorio, que el calcio juega como más 2 y el hidrógeno juega como menos 1. Pero recuerden que es solo para que ustedes se puedan ayudar, eso no tendrían que ponerlo en la fórmula, ¿saben? Fíjense que aquí lo detallo y aparece la primera gran diferencia en comparación, mejor dicho, de los del grupo 1. Los del grupo 2, al jugar como más 2, ya vemos que eso no ayuda a que ya quede balanceado internamente el compuesto, ¿bien? Porque tengo un átomo que aporta una carga de más 2. Ustedes saben que el calcio tiene facilidad para desprenderse de 2 electrones y quedaría con más 2, tranquilamente. El hidrógeno como menos 1. Bien, ya sean que sean compuestos iónicos o covalentes, uno en esta parte los tiene que tratar como si siempre fueran iónicos, como si él se fuera a desprender de 2 electrones, que es lo que a él le conviene para quedar con 8 en su última órbita, y el hidrógeno tomara 1 que necesita y quedar como menos 1. ¿Qué pasa con este hidrógeno? Él puede aceptar un solo electrón, que es el menos 1 que tiene acá. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, teniendo que incorporar dentro de la misma fórmula 2 hidrógenos para ver si se puede balancear esta fórmula. ¿Está bien? Recuerden que eran los 3 pasos que necesitamos hacer. Primer paso, colocar qué reactivos van y qué producto, aunque sea groseramente, se va a formar. Sabemos que va a tener calcio y que va a tener hidrógeno. Segundo paso, balanceo interno. Si el balanceo interno no se cumple, no podemos pasar al último paso, ir al último paso, que es el balanceo final.
Bien, entonces el truco que yo les doy es que se haga un cruce aquí. El 2 se coloca aquí y el 1 se colocaría aquí. Como es un 1 no se pone porque ya está representado directamente por el símbolo. Cada vez que yo veo esto ya sé que hay un átomo ahí. No hace falta poner 1 calcio, sería una redundancia. Vamos a hacer ese cruce a ver cómo nos va. Bien, dejé esto para que mejor dicho les sirva de ayuda, no lo quise borrar, pero ya arriba voy emprolijando lo que sucedió. Me falta agregarle la flecha, disculpen las flechas. Ahora sí, las flechas, disculpen, por el tema de que había que balancear internamente, entonces este 2 tiene que ir acá, este 1 va acá y no se pone, y por eso te va quedando esta fórmula así, ¿saben? Arriba ya voy emprolijando lo que estoy un poquito haciendo groseramente abajo. Ustedes háganlos así cuando yo les solicite, no hay problema, déjenlo así escrito, pero sepan que esta es la fórmula que realmente vale. Bueno, pasemos al final. Vamos a pasar al final a ver lo que dice cómo había que empezar a balancear. En el balanceo habíamos dicho que comenzáramos por ver el hidrógeno. Veamos el hidrógeno. Directamente veámoslo acá arriba. ¿Está bien? Yo voy a sacar esto para que no les haga lío. Bien. Comencemos por el hidrógeno. Hidrógeno 2, porque tiene dos átomos que forman una molécula. Justamente acá hay dos hidrógenos en la molécula. O sea que está balanceado sin tocar nada. Chequemos el metal. Hay un átomo de calcio, hay otro átomo de calcio. ¿Ven? Ya empieza a haber diferencias. En el grupo 1 era sodio e hidrógeno mano a mano y ustedes tenían que poner un número 2 acá. Bien, para balancear. ¿Ven cómo va cambiando de acuerdo al grupo? De acuerdo al grupo se va formando distinto. La agrupación de átomos va siendo diferente la fórmula y eso también condiciona que sea diferente los coeficientes que hay que ir poniendo para poder balancear. Ya hicimos, miren qué fácil, el grupo 2. ¿Esto cómo se va a llamar? Recuerden que el más electronegativo se lleva el nombre. El más electronegativo se lleva el nombre. El hidrógeno es el más electronegativo de los dos. Como es un hidruro, bien, termina en uro, y justamente como el hidrógeno es el más electronegativo, esto se va a llamar hidruro de calcio, como nombre más común. Ahora les voy a también a decir otro nombre que se suele usar. Bien, aquí escribí el nombre, hidruro de calcio, es el nombre. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ven escrito esto así, saben que se refiere al hidruro de calcio. Y si nosotros les damos este nombre escrito, ustedes deberían poder escribir esto y cómo se forma y cómo se balancea. ¿Está claro? Ahora les digo el otro nombre con el que lo pueden encontrar también. Bien, para poder analizar el nombre que sigue, este es el nombre que sería tradicional. ¿Está bien? Tenemos que hablar de que ya hay 3 o más inclusive, pero bueno, los sistemas que más utilizamos es bueno, porque hay otro, no es un sistema, perdón, sino que se los nombra con lo que se llama nombre de fantasía. Por ejemplo, agua sería un nombre de fantasía de un compuesto químico, pero es tan común que hay que usar ese nombre también. Pero bueno, está bien. El sistema de nomenclatura yo les presento estos 3. Bien. Ahora, ¿cómo se lo pueden nombrar? Ustedes se van a sorprender la cantidad de nombres que tienen a veces para lo mismo. Bien. Pero volvamos a lo nuestro. Nosotros nos quedamos con estos 3 sistemas de nomenclatura. Entonces, la que yo vengo usando, que es esta, que yo digo que el más electronegativo se lleva el nombre. Bien, perfecto. Que ya vimos el sodio, ya vimos el calcio. Con esta fórmula y con esta, por ejemplo, hidruro de sodio, hidruro de calcio. Hasta ahí llegamos. Ahora, aparece una que se llama sistemática, que sería el oficial, porque IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en inglés, ¿no? O sea, digamos, los capos, los popes de la química se juntan y ven todas estas cosas. Y todos estos líos que tenemos de nombre, porque hay que decir a esta altura que se confunde bastante la gente. Pero bueno, yo voy a intentar explicarle para que no se les haga tanta confusión. Y si no, sentándose y estudiando, no hay ningún problema. El hidruro de sodio, tanto lío para explicarles que se lo puede conocer como el hidruro de calcio que estamos viendo, es dihidruro de calcio. El hidruro de sodio en nomenclatura tradicional y sistemática es lo mismo, porque es un
hidrógeno y un sólido. Entonces no se le dice monohidruro. Ya se sabe, hay uno solo, ¿se entiende? Pero ¿a qué tanto lío que por ahí se les puede estar haciendo? Que a mí si me dicen hidruro de calcio está bien, no hace falta decir dihidruro de calcio. Pero si ustedes ven a algún profe de otra especialidad, decir, no, el profesor o el docente de química me dijo dihidruro. No. Ustedes tienen que saber que si dice hidruro de calcio o dihidruro de calcio, está bien igual, ¿bien? Porque él está respondiendo a otra forma de nomenclatura, que es la nomenclatura, digamos, de la Unión Internacional. Eso es lo que ellos quisieran que fuera el oficial, que tiene que ver la naturaleza, o sea, de qué está hecho el compuesto de calcio y de hidrógeno. El nombre lo dice, calcio e hidrógeno. Pero este sistema tiene en cuenta las proporciones, o sea, hay una proporción de 2:1. Entonces, dihidruro de calcio, que sería el mono. Está bien, el que está solo. ¿Se entendió? Bueno, en el próximo video vamos a ver los que son de 3 y hasta 4 en su estado de oxidación. Bien, fíjense, esto es todo del libro. Cualquier cosa les paso el libro. Bueno, espero que se vaya entendiendo, ¿sí? Con estos pueden resolver todos, absolutamente todos los hidruros que sean del grupo 2. Por eso yo no voy a repetir una y otra vez, pero cuando tengan que ejercitar y hacer un hidruro del grupo 2, saben que se hace directamente así. Bien. Solo que hay que cambiar por ejemplo, en el caso del calcio, por el elemento que corresponde, ¿sí? Bien, vamos a ir terminando con los hidruros metálicos. Les doy un ejemplo con algún elemento que tenga estado de oxidación 3 positivo, que sería el aluminio. Siempre hay una reglita fácil. Cuando el elemento tiene estado de oxidación positivo, sí o sí el que lo acompaña tiene que jugar con negativo. O sea, el aluminio, fíjense en la tabla que tiene estado de oxidación 3. Bien, positivo. No tiene manera de ser negativo. Bueno, lo obliga el hidrógeno a jugar con menos. Eso también es una regla. Si te falla lo de la electronegatividad, que yo te digo que puede haber algún caso que te pueda quedar la duda. Lo de los signos, cuando hay uno positivo, sí o sí el otro tiene que jugar con negativo. Y hay casos al revés, donde siempre hay elementos que siempre juegan con negativo y lo obligan a los demás a jugar positivo. Ya vamos a ver eso, pero no me quiero ir mucho. Entonces, tenés que poner reactivos aluminio, hidrógeno, y bueno, en el producto tiene que haber algo que va a ser aluminio, hidrógeno, en ese orden, y vamos a ver cómo lo equilibramos. Observen que aquí lo planteé, está planteado nomás. Vamos a ver si esta es la fórmula que va a ser la final. Ya ustedes se van dando cuenta que parece que no. Vamos a ver eso. Bien, claramente, vamos a sacar esto acá. Claramente ven que el aluminio juega con +3 y el hidrógeno juega con -1. Entonces, primer paso era groseramente poner, bueno, groseramente esta parte no, porque sabemos que reaccionan aluminio e hidrógeno. Pero digamos, groseramente era, hacia grosso modo, poner quienes van a participar del compuesto. Ver el estado de oxidación con que juegan. Y la segunda parte de esta historia es ver si quedan equilibrados internamente su estado de oxidación. Y claramente vemos que no. Necesitamos 3 átomos de hidrógeno -1 para poder equilibrar este +3 del aluminio, está clarito. Entonces, ¿cómo se hace eso? 3 átomos de hidrógeno, hay que poner lo que le llaman ustedes subíndice, se llama atomicidad 3 aquí. Bien, eso lo vamos a hacer ahora, lo vamos a emprolijar. Fíjense que lo que va a quedar válido es lo que va quedando acá arriba. Acá abajo les dejo un recordatorio del +3 y el -1. Ese +3 obliga a poner un 3 aquí, que ya lo puse, y ahí ya queda equilibrado. Bien, les voy a mostrar una captura del libro para que vean. Bien, aquí hay una tablita del libro que yo les contaba, donde está el aluminio que juega con 3 positivos, y ahí ya está la fórmula. Vieron que la hemos creado igual. Vamos viendo cómo es un metal del grupo 1, un metal del grupo 2, un metal del grupo 3. Bien, y bueno, seguimos. Ahora nos queda balancear el balanceo final nomás. Balanceamos internamente, entonces ya pusimos reactivos, productos, y ahora yo siempre les digo que empiecen por el hidrógeno para balancear.
Porque parecería, siempre hay que empezar por el hidrógeno porque fíjense que parecería que el metal no va a tener problemas. Pero ustedes ya saben que cuando tocan este balance, terminan afectando al metal. Bien, vamos entonces. Ustedes tienen dos átomos de hidrógeno que forman una molécula de este lado. Bien, y esta molécula que han creado del hidruro tiene 3 átomos de hidrógeno, que ustedes ya saben que viene por este tema, tuvimos que poner 3 acá. Para que no se hagan lío, directamente yo les digo cómo se hace para que no se hagan lío, no tengan que estar probando. Bien. Acá básicamente uno tiene que ir pensando si, bueno, le pongo 2 acá adelante para que, bueno, con 2 moléculas aporto 4 átomos de hidrógeno y bueno, y ya es más de lo que necesita este, claro. Pero si vos aportas 4 átomos de hidrógeno poniendo un 2 acá adelante, te va a sobrar un átomo de hidrógeno y así tenés que ir probando y prueba y error. Para que no tengan que andar pensando mucho, hay que hacer lo siguiente. La atomicidad de este del hidrógeno aquí va a ir acá adelante, ese número, y la atomicidad de esta molécula va a ir acá adelante. Bien, fíjense. Fíjense, con la atomicidad de 1 ponemos el coeficiente, no importa, tiene otro nombre más largo, este coeficiente adelante. Y ahora, esta atomicidad de esta molécula la vamos a poner aquí como les iba diciendo. Fíjense entonces, yo ahí haciendo este cruce y este cruce, yo, ¿qué conseguí? Ahora digo, hay 3 moléculas de hidrógeno que aportan 2 átomos cada molécula. Acá hay un hidrógeno y otro hidrógeno por molécula. ¿Bien? Es como que yo tuviera 3 bicicletas y cada bici tiene 2 ruedas. Bueno, en bicicleta tengo 3, pero en ruedas tengo 6. Bien, acá hay 6 átomos de hidrógeno dando vuelta. Y aquí hay 2 bicicletas, o mejor dicho, 2 triciclos, donde cada uno tiene 3 ruedas, si lo queremos ver de esta manera. Entonces tenemos, de algo que tiene 2 ruedas, construimos algo que tiene 3 ruedas. Entonces, obviamente, la cantidad de vehículos que vamos a poder hacer con 3 ruedas es menor. Porque cada uno de estos necesita una ruedita más que este. Entonces, pasándolo a hidrógeno mejor para que no se les haga lío. Yo tengo 3 moléculas de hidrógeno y cada una tiene 2 átomos. Yo consigo hacer 2 moléculas de hidruro, cada una con 3 átomos. Ahora, en átomo, 2 por 3 moléculas, 6 átomos. Y acá, 2 moléculas por 3 átomos cada una, también tiene 6 átomos. Y como le decía, todo esto que he hecho yo ha modificado la cantidad de aluminios. Ahora necesito otro átomo de aluminio más para poder completar la cantidad de moléculas. Porque con un solo átomo de aluminio yo podría sintetizar, que es la palabra correcta, sintetizar una sola molécula de hidruro. Necesito entonces, para que no me sobren átomos de hidrógeno ahora, incorporar un átomo más de aluminio. ¿Y cómo se hace eso? En lugar de sumar aluminio más aluminio, como les decía la otra vez, se coloca un 2 aquí adelante. Fíjense entonces, tenemos 2 aluminios, 2 aluminios. 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. Quedó totalmente balanceada. Lo único que nos falta es ver el nombre. Pero ya lo adivinan, ¿no es cierto? Esto se va a llamar hidruro, porque el más electronegativo se lleva el nombre, hidruro de aluminio, con la nomenclatura tradicional, y si no, se va a llamar con la sistemática trihidruro de aluminio. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que, bueno, sigo corriendo ahí, disculpen el video. Fíjense que aquí dice stock y ya les voy a comentar lo que es la de stock. En realidad, en un punto la nomenclatura de stock y la tradicional es la misma. Hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio. La otra forma de nombrarlo que tiene en cuenta la cantidad de hidrógeno, en el caso anterior era dihidruro de calcio, ahora se va a llamar
trihidruro de aluminio. Recuerden que cuando tengan ejercicios para hacer y les dé el nombre, tienen que hacer todo esto. La fórmula sola del compuesto no es suficiente. Tienen que demostrar que ya saben hacer todo esto, porque ya van a ver que los temas que vienen es muy importante, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Nos va a faltar solamente hacer cuando es un elemento del grupo 4, y ya lo hacemos en el próximo video y listo. Y dejamos todos los hidruros metálicos listos. Bien, para terminar el tema de los hidruros metálicos, vamos a probar con un hidruro del grupo 4 representativo, por eso tiene la letra A. Vamos a probar con el plomo. Bien, entonces plantearíamos plomo más hidrógeno, planteamos los reactivos. ¿Qué tendríamos que poner en los productos? Y tendríamos que poner plomo e hidrógeno, por lo menos presentarlo y a ver después si eso queda equilibrado. Bien, aquí está planteado que sería la primera parte del problema, poner los reactivos y más o menos esbozar, poner en un borrador cómo quedaría el hidruro, poniendo siempre el más electronegativo al final. Bien, y es el que le da el nombre. Vamos a ver las electronegatividades, bueno, los estados de oxidación mejor, y vamos a ver eso. Fíjense, vengo a la tabla periódica, la foto de mi tabla, y bien, bueno, tiene la electronegatividad es 1,8. Es un poquito menos que la del aluminio técnicamente. Bueno, es menor la electronegatividad, o sea que le correspondería un estado de oxidación positivo. Bueno, es del grupo de los metales, metaloides, del plomo. Claramente tiene estado de oxidación positiva, pero aquí aparece un detalle. Tiene dos estados de oxidación para trabajar. Yo les había dicho que hay cierta clase de elementos que se empieza a complicar como para poder establecer, ¿no es cierto?, algunos parámetros. Nosotros, más de esto yo no les voy a decir. Que los químicos son los que estudian las proporciones de los compuestos que se forman. Entonces ellos saben si el compuesto tiene 3 átomos de un elemento y 2 del otro. Y entonces nosotros a nivel de donde nosotros manejamos, a nivel nuestro, digamos, es obligación del profesor, del auxiliar, en el caso de los que van a la universidad, esto le corresponde a los auxiliares de práctica, bueno, no importa, de la persona que los esté formando, en el secundario del profesor, avisarles con qué estado de oxidación está jugando, por ejemplo, el plomo, si con 2 o con 4. Este es un poquito más difícil de entender, pero se soluciona fácil porque está dado en el nombre. Fíjense ahora que les voy a mostrar un nombre, así se dan cuenta. Fíjense que estamos trabajando con el hidruro de plomo, más allá que acá ya les avisa la fórmula que va a tener. Pero fíjense que hay una nomenclatura que se llama de Stock, que es acá tendría que ir con mayúscula porque es el apellido del científico que se le ocurrió. Porque todos tenían ese problema. En el caso del sodio, del calcio y del aluminio, que tienen un solo estado de oxidación, que es 1, 2 y 3, es fácil. Ahora bien, cuando hay un elemento como el plomo que tiene 2 estados de oxidación, bien, que tiene que ver con un reacomodamiento de orbitales que él hace para combinarse, hay veces que se combina de una manera y hay veces que se combina de otra. Esa es una propiedad que tienen varios elementos. Por ejemplo, el carbono, ustedes lo tienen en forma de grafito, pero el carbono también puede presentarse en forma de diamante y es el mismo elemento. O sea que va teniendo uniones, tipos de uniones diferentes. Por ejemplo, ¿ven? Hay cuestiones así. Entonces, ¿cómo lo resolvió Stock? Dice, bueno, no se preocupen, pónganle a la gente entre números romanos con qué estado de oxidación juega. Acá claramente te pone en números romanos que es un 4. Bien, un 4. Entonces directamente le avisas al estudiante de que juega es un hidruro de plomo, o sea que va a tener hidrógeno y plomo, y juega con 4. Cuando ya haces la fórmula, sí, ahí te das cuenta que es tetra, que es 4 tetrahidruro de plomo, pero todavía no llegaste a ver la fórmula. Y otra cosa que les aviso para que ustedes se den cuenta, para que no quede tan de memoria, pero ahora que ya lo han revisado casi todo,
Cuando juega con 1, lleva un hidrógeno, fíjense. Cuando el estado de oxidación es 2, lleva 2 hidrógenos. Cuando es 3, lleva 3 hidrógenos. Cuando el estado de oxidación es 4, lleva 4 hidrógenos. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ahora terminamos de balancear, mejor dicho, de acomodar esto también internamente, pero por lo menos ya saben el nombre. En este caso es importante que yo les dé el nombre antes, porque si no, no van a saber con qué estado de oxidación juega. Bueno, cualquier cosa me consulta. Fíjense que aquí ya coloqué el estado de oxidación del plomo para que les recuerde y el estado de oxidación del hidrógeno. Como el plomo juega con más, obliga, no le queda otra, hay que jugar con más, obliga al hidrógeno a jugar con menos. Eso está dado siempre por las electronegatividades. Él es más electronegativo y se va a llevar el negativo. Bien. Entonces, para equilibrar esto que está desequilibrado así, hay que poner un 4 aquí. Bien, y el 1 aquí no se pone. Bien, por ese motivo es que la fórmula queda plomo, hidrógeno 4. Ahora lo coloco. Fíjense que aquí ya hice el cruce, que es por este 4. Lo coloqué aquí abajo, es lo que ven ahí. 4 por menos 1 te queda menos 4, que equilibra al más 4. Si no, así no quedaba equilibrado. Ahora lo único que nos queda es el balanceo final. Entonces, ya hicimos la primera parte, que es poner los reactivos, esbozar la fórmula que va a tener. La segunda parte es equilibrarla internamente. Y por último nos queda el balanceo final. Siempre empiecen por los hidrógenos. Bien, aquí habría 2 átomos de hidrógeno de este lado que forman una molécula. Y aquí habría 4 átomos de hidrógeno de este lado. Bien, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, si yo aquí coloco un 2, 2 por 2 te va a quedar el 4 que necesitas acá. Si ustedes quieren, hagan el cruce que yo les comentaba recién. Este 2 lo ponen acá y este 4 lo ponen acá. Bien. Pero si alguien sabe un poquito más de matemáticas, se daría cuenta que lo voy a hacer para que se den cuenta. Fíjense, si un estudiante me pusiera un 4 acá y un 2 acá, bueno, yo diría 4 por 2, 8 átomos, perdón. 2 por 4, 8 átomos. No es que está del todo mal, pero si la persona se da cuenta, podría simplificar el 4. Lo simplifica con el 2, directamente le queda 2 acá y 1 acá, que sería lo ideal. Entonces, este cruce que se da, después se puede terminar simplificando, ¿se dan cuenta? Porque la cantidad de hidrógenos era el doble aquí que acá. Entonces, de alguna manera, se puede simplificar para que quede bien. Ahora lo vamos a simplificar. Digamos que no estaría del todo mal, pero no es lo ideal todavía, ¿se entiende? Bien. Bien, ya corregimos la cantidad de hidrógenos, 2 por 2, 4, 4. Y siempre les digo que miren el metal, un átomo de plomo, un átomo de plomo. Perfectamente balanceado. ¿Qué nos queda? El nombre. Bien, yo les decía que directamente yo siempre recorto ese libro que yo les digo, cualquier cosa tengo para darles el libro, no hay problema. Voy a corregir esta flecha. Aquí había aparecido entonces el pequeño problema de que no sabíamos bien con qué actuaba, con 2 o con 4 de esta oxidación el plomo. Bueno, el hidruro de plomo 4, nosotros en papel podemos dibujar el hidruro de plomo 2, nos quedaría plomo hidrógeno 2. Hay que averiguar si existe, si es estable. Bueno, yo por ahí no conozco todo y me manejo mucho con lo que me trae el libro, porque muchas veces el libro es el que me dice si realmente existe, si es estable. Por ahí existen las dos variedades y bueno, lo tengo que investigar, pero estamos aprendiendo a formular, no viene el caso. Entonces elegí un ejemplo de cada uno, el plomo 4 me queda justo. Fíjense que existe el hidruro de cobre 2. Si ustedes van a la tabla periódica van a empezar a ver que el cobre juega con 2 estados, 1 y 2. Por eso también en el caso del cobre, es muy común en muchos elementos de transición, bueno, empiezan a aparecer estas cosas que tienen 2 estados de oxidación, ¿bien? Los del grupo 1 y 2 no tienen ese problema, por ejemplo el calcio, magnesio, todos tienen 2 siempre y no tienen otro estado, bueno,
los de aquí arriba. Cuando empiezan a aparecer este sobre todo, o este, ya empieza a aparecer dos estados de oxidación. Pero eso se soluciona muy fácil, avisándole al estudiante o a la persona con qué estado de oxidación juega. Entonces, ahí nos conviene la notación, la nomenclatura de stock, que es hidruro de plomo, que sería parecido a lo que viene siendo arriba, ¿no? Bien, nombrándose, pero ahora hay que aclararle con números romanos 4. Hidruro de plomo 4, o ahora que ya sabemos la fórmula, tetrahidruro de plomo. Pero claro, eso es cuando ya terminaste de hacer la fórmula. ¿Se entendió? Con eso terminamos todos los hidruros metálicos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el hidrógeno se combina, pero ahora con un no metal. Bueno, eso lo vamos a ver también. Bien, continuamos. Ahora, dentro de lo que son los hidruros, ahí tienen un repaso de la función hidruro y demás. Saben entonces que son compuestos que se llaman binarios porque están formados por dos elementos. Hidrógeno, y puede ser un metal o un no metal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los hidruros se combinan con un no metal. Ya vimos qué pasa cuando se combina con un metal. Bien. Los grupos que tienen hidrógenos, como en el caso de los hidruros, ¿no? Que se le agrega hidrógeno a un metal o un no metal, vemos qué pasa con los hidruros que se van formando. Primero siempre hay que empezar por el hidruro metálico porque es como que termina ahí la cosa. Se combina el metal con el hidrógeno, se forma un hidruro metálico. Casi como que uno que ahí tiene que decir punto. En cambio el hidruro no metálico empieza a tener, se empieza a ramificar. Una rama mucho más conocida por nosotros, que va para el lado de que a partir de los hidruros no metálicos se formarían ácidos. Son los del grupo 6 y los del grupo 7. Ya les voy contando. Grupo 6 y grupo 7. Ustedes saben que entonces, acá ya estamos en los no metales, ¿ven? Bueno, dentro de los no metales, no todos, hay algunos del grupo 7 y algunos del grupo 6, como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo en el caso del 7, el azufre en el caso del 6, que forman hidruros, es decir, se combinan con el hidrógeno y luego, ya les voy a explicar muy así, a nivel que podemos entenderlo sin profundizar mucho en el campo teórico, vamos a ver que estos compuestos, estos hidruros que se van a formar con los no metales, pueden terminar formando ácidos. Por eso es tan importante el tema del hidruro para un técnico, aunque no sea técnico químico, porque se pueden formar ácidos y ustedes saben que algunas sustancias ácidas son corrosivas, son complicadas y aparecen, etcétera. ¿Está bien? Entonces es importante que un técnico la conozca. Primero vamos a formular los hidruros y en algún momento vamos a ver por qué se terminan formando ácidos. Y cuando no se forman ácidos, se forman otras sustancias. Recuerden que yo les había dicho que se ramificaban, miren. Yo les decía que el no metal con el hidrógeno, que forma un hidruro no metálico, hasta ahí sería similar al metal, ¿cierto? Pero no termina ahí la cosa. Se forman ácidos a partir de algunos hidruros, y después hay otra rama que se le conoce como hidruros especiales, que no forman ácido, pero forman otras sustancias muy importantes. Ahora les cuento. Yo les marqué claramente flúor, cloro, bromo, yodo y azufre, formadores de ácido una vez que se producen los hidruros de ellos, ¿no? Hidruros con el azufre, con el flúor. Y hay otro grupo, por ejemplo, muy importante, el nitrógeno, si se combina con el hidrógeno, no forma un ácido, su hidruro, sino que forma una sustancia que se llama amoníaco. Y el carbono, cuando se combina con el hidrógeno, forma, miren qué famosa esto, forma los hidrocarburos. Todos los conocemos, petróleo, por ejemplo, las naftas, miren qué importante. Por eso se los conoce como hidruros especiales. O mírenlo por el lado del oxígeno. Veámoslo ahora rápidamente. Si el oxígeno se combina con el hidrógeno, ¿qué se forma? Agua. Entonces miren qué importante es el hidrógeno cuando se combina. Está bien, el oxígeno con el hidrógeno, vamos a ver que no lo voy a ver ahora. Lo voy a ver en un apartado especial cuando vea el oxígeno combinándose con todo el mundo, no solo con el hidrógeno. Pero ya que estamos, si vemos al hidrógeno cómo se va combinando con no metales,
también veámoslo cuando se combina con el oxígeno, que también es un no metal. Entonces, no es un tema menor hidruros, ¿se entiende? Vimos los metálicos y ahora vamos a encarar los no metales. Vamos a ver entonces un hidruro. El grupo, me había equivocado acá, del grupo 7A de los representativos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a combinar el cloro con el hidrógeno. Perfecto. Ahora lo combinamos. Coloco cloro más hidrógeno y ¿qué resulta? Bueno, esto que estoy escribiendo acá estaría muy mal, porque el cloro, recuerden, junto con el bromo, el yodo, el flúor, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, forma el grupo de los 7 elementos de la tabla periódica que en estado natural no pueden estar como elementos así solos, sino que se tienen que unir a un átomo, bien, igual así, o sea, a otro átomo de cloro en este caso, para terminar formando algo similar a lo que le pasa al hidrógeno, una molécula biatómica, ¿se entendió? Entonces el cloro tiene que ser 2, bien, ahora lo corrijo. Esto es para que ustedes se den cuenta que si lo ponen así estaría mal, bien, seguimos. Ahora corregí, recuerden, cloro, bromo, yodo, flúor, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, tienen que estar escritos en forma biatómica, porque aquí lo que está haciendo un químico es avisándonos que va a abrir una llave con gas hidrógeno, abrir una llave con gas cloro, los va a mezclar, seguramente tendrá que darle calor o alguna chispa eléctrica, siempre recuerden que a veces hay que molestarlos a los átomos para que se produzca la reacción, y va a formar un hidruro. Y yo les había dicho que la primera parte de armar una reacción química era poner, digamos, los actores, quienes van a llevar a cabo la reacción. Ya tenemos los reactivos. Ya sabemos que es un hidruro y es no metálico. Tiene que tener hidrógeno y un no metal. Y de este lado vamos a esbozar lo que va a ser la fórmula. Entonces va a tener que ser una fórmula donde los átomos aparezcan ya unidos. Pero siempre recordando lo que les dije en el caso de los hidruros metálicos. El elemento más electronegativo hay que ponerlo al final. Vamos a ver la electronegatividad del cloro. El cloro tiene una electronegatividad de 3. Si tiene una electronegatividad de 3, él es más electronegativo que el hidrógeno, que es la pareja con la que va a formar el compuesto. Recuerden que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2, 2,1, según la tabla. Él es más electronegativo, o sea que ahora el cloro tiene que jugar con estado de oxidación negativo. Yo en mi tabla, ya a ver si lo puedo ampliar. Ahí lo amplié más, pero está perdiendo mucha definición. Se alcanza a ver en la tabla de ustedes, se va a ver clarito que dice más, menos aquí. Significa que puede jugar con más 1 o con menos 1. Todo esto que está detrás son estados de oxidación positivo que ya en otra oportunidad se los voy a ir enseñando. Para los hidruros no haría falta todavía más que saber cuando juega con menos, porque está jugando siempre con la misma electronegatividad, pero cuando él le gana a los otros átomos, el que le gana en electronegatividad a los otros átomos se lleva el signo negativo, ¿tá? Recuerden que cuando el hidrógeno se combinaba con un metal, él era el más electronegativo, o sea que ahí jugaba con menos, por ejemplo, sodio más, hidrógeno menos. Bien, ahora es al revés. El no metal juega con menos y el hidrógeno pasa a jugar con más. Que eso es algo lógico. Fíjense, él tiene 7 en la última órbita y va a querer traerse un electrón. O sea, estos normalmente son muy electronegativos los del grupo 7, porque tienen 7 electrones en la última órbita y se quieren cargar sí o sí un electrón. Entonces le terminan sacando, queriendo sacar, por ejemplo al hidrógeno, su electrón. Entonces medio que el hidrógeno juega como una especie de catión. Estos son, así se lo explico medio cuento, digamos, para que ustedes se vayan haciendo la idea de dónde sale el menos y de dónde sale el más. Si yo de los dos soy el más electronegativo, por supuesto, me quiero traer el electrón, aunque no lo consiga arrancar, voy a generar que el electrón se mantenga más cerca mío, y eso se traduce en el menos del estado de oxidación, aunque no sea un compuesto iónico. Cuando es un compuesto iónico, directamente se forma un anión y un catión, o sea que ahí el menos y el más está clarísimo, ¿bien? Cuando es una unión covalente, uno tiene que hacer de cuenta, aunque no sea real, de que la unión es iónica. No es real, pero te ayuda mucho para entender el concepto de estado de oxidación. Tanto lío para decirles que el cloro juega con menos, ¿se entendió? Eso es lo que más tiene que quedarles claro.
ven un grupo de átomos. El más electronegativo, él juega con menos, ¿bien? Por las dudas, si el hidrógeno juega con más ahora, ¿con más cuánto? Más 1. Entonces, el cloro va a jugar con menos 1, el hidrógeno va a jugar con más 1. Volvemos a lo que estamos escribiendo en la reacción. Vamos a poner entonces ahora el hidrógeno, que es menos electronegativo, tiene que ir primero, y al final el cloro. Ya lo escribimos y ahora tenemos que ver, esta es la primera parte de toda la reacción. Ya pusimos los reactivos y ponemos groseramente cómo puede llegar a ser el compuesto. Va a tener hidrógeno, cloro, ponemos el más electronegativo al final y ya vayan sabiendo una cosa. El más electronegativo se va a llevar el nombre. Así que ahora no vamos a poder decir, como en el caso de los metales, hidruro de sodio. El nombre seguramente ahora va a ser cloruro de hidrógeno. ¿Se va entendiendo la lógica? El más electronegativo se lleva el nombre. Por supuesto que es uro porque es un hidruro. Pero ahora no es más hidruro de sodio, por ejemplo, cuando se combinaba con un metal o potasio, lo que sea, es cloruro de hidrógeno. Bien, ahora vamos a ver los estados de oxidación para ver si ya está balanceado, que sería la segunda parte del problema. Bien, recuerden que esto lo pongo en rojo y lo pongo así para que les ayude a ustedes, pero en la fórmula final esto no queda. A mí no me molesta cuando yo pida el trabajo, lo que sea que les pida que hagan, que dejen esto anotadito, pero recuerden que no es lo que tiene que quedar realmente. Pero bueno, si les sirve de ayuda, déjenlo por ahora. Para que les sea más fácil, yo lo dejé arriba sin estas indicaciones, pero abajo se los dejo para que vean. ¿Se entiende? Según esta lógica, como este tiene más 1 y este tiene menos 1, no hay que tocar nada, ya quedó equilibrado. ¿Se entiende? Un más 1 con un menos 1. Esto nos hace acordar al hidruro de sodio, por ejemplo. ¿Se acuerdan que no había que agregarle ningún número debajo? Entonces lo único que nos queda ahora es ver si está balanceado. Bueno, yo siempre les digo que se fijen primero en el hidrógeno. Ahora los dos tienen una atomicidad de 2, ¿está bien? Pero fijémonos primero en el hidrógeno, como les vengo diciendo en el otro sistema. Ahora estamos en la última parte, que es el balanceo final. Acá hay dos átomos de cloro que forman una molécula de cloro y hay dos átomos de hidrógeno que forman una molécula de hidrógeno. Acá hay una sola molécula de este compuesto, pero esa molécula solo lleva un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Entonces es como que me está sobrando hidrógeno y cloro todavía. ¿Cómo lo soluciono eso? Recuerden, para hacerlo rápido, este número se coloca aquí adelante, bien, y el número que llevan ellos, que acá sería un 1, se pone ahí adelante. O sea que acá no se va a poner nada. Ese 1 ya está puesto. ¿Está bien? El mismo cruce que hicieron, fíjense cuando hicimos el hidruro de aluminio, y ahí tengo los cruces marcados, para no ir haciendo 50 cosas, 50 veces lo mismo. Este 2 lo ponen acá adelante, y este 1 lo ponen aquí. Bueno, no se pone. ¿Está bien? Se intercambian las atomicidades. ¿Bien? Para el caso del hidrógeno, fíjense. Ya coloqué el 2 adelante, el 1 dije que no hace falta, entonces tengo dos átomos de hidrógeno y tengo dos átomos de hidrógeno, ¿bien? Que forman una molécula. Y acá tengo dos moléculas, bien, de ácido de cloruro de hidrógeno. Me adelanté. Cloruro de hidrógeno se llama este compuesto, perdón. Este 2 vamos a ver si también de paso sirve para el cloro. Fíjense, hay dos átomos de cloro que forman una molécula de cloro y hay dos moléculas de este compuesto que tienen cada una un átomo de cloro, por lo tanto también está balanceado. Lo que nos falta es ver el nombre y hay que seguir la regla. Como les había adelantado, la regla dice que el más electronegativo se lleva el nombre. El más electronegativo es el cloro, por lo tanto el compuesto se va a llamar cloruro de hidrógeno. Bien, el compuesto se va a llamar cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, porque él es el más electronegativo. ¿Se va entendiendo la lógica? En este punto, si no entienden algo, pregunten, consúltenme, pero además estudien mucho. Gran parte del éxito que van a tener en esta materia depende de lo que estén estudiando en este momento, porque están haciendo la base. ¿Se entiende? Ya vieron todos los hidruros metálicos y ahora empezaron con un no metálico, con un estado de oxidación -1. Ahora vamos a ver en el próximo video uno que tenga -2, uno que tenga -3. ¿Se entendió?
Bien, ahora vamos a ver un caso de un hidruro no metálico, pero vamos a ver del grupo 6A. Alguna diferencia va a tener que tener, fíjense los del grupo 6A. Bueno, fundamentalmente, dejemos de lado el oxígeno todavía que también es un tema aparte. Es uno de los dos grandes que habíamos visto que iba a reaccionar con todos los demás. Ahora estamos viendo el hidrógeno, después vamos a ver el oxígeno también, reaccionando con todos los metales y con los no metales. Del grupo 6 siempre conviene ver el azufre. Vamos a detenernos en el azufre, ¿bien? Del grupo 6A. Fíjense, bueno, habíamos visto el cloro que está al ladito, se alcanza a ver la palabra cloro. Fíjense, la electronegatividad del azufre, habíamos visto que viendo el análisis de la tabla periódica iba a ir bajando en esta dirección, en este sentido, perdón. 2,5, pero sigue siendo mayor que la del hidrógeno, que es 2,1. Por lo tanto, tiene que jugar con estado de oxidación negativo, menos 2, lo cual habla de cierta lógica, porque fíjense, él tiene 6 en la última órbita, si necesita 2 electrones va a quedar como anión menos 2. El estado de oxidación, sobre todo cuando el compuesto que se forma es iónico, te habla a las claras de esa situación, ¿está bien? En muchos casos es fácil de darse cuenta por qué es menos 2, ¿bien? En este caso no son compuestos iónicos los que va a formar el azufre y el hidrógeno, son covalentes, pero si uno hiciera de cuenta que, aunque no sea cierto, son iónicos, uno se puede dar cuenta del por qué el menos 2. Bueno, tanta historia para decirles que hay que poner el azufre con menos 2, ¿se entendió eso, no? Y el hidrógeno ahora va a jugar como más. Siempre juega más 1 o menos 1. Cuando es un hidruro metálico, el hidrógeno juega como más 1. Cuando es no metálico, menos 1 dije, ¿no? Menos 1 con un hidruro metálico. Y cuando es hidruro no metálico, como el no metal es que juega con menos, lo obliga al hidrógeno a jugar con más. Bien, más 1. Yo ya tenía preparado el azufre más el hidrógeno, perdón. El azufre no es diatómico. Fíjense que ahí sí queda el azufre solo. Bien. Hay unas estructuras que forman compuestos, elementos como el fósforo, el azufre, donde ustedes en algunos libros pueden tener una atomicidad acá. Pero nosotros no nos metemos en eso. Por lo menos al nivel que yo estoy enseñando, no nos metemos con eso. O sea, hay 7 elementos que son biatómicos, que son gases, son los que yo le enseño. Y este lo colocamos así que va a estar bien. Bien. Aquí hay que colocar entonces hidrógeno primero y azufre después, porque el más electronegativo se pone al final. Ya lo coloqué. Fíjense que la primera parte del problema de lo que es armar un compuesto químico es como que ya la tenemos. Entonces es los reactivos, siempre el no metal, más el hidrógeno. Dijimos que el ejemplo iba a ser el azufre. Y formo el compuesto que va a tener azufre e hidrógeno. Ahora lo que nos falta averiguar, teniendo en cuenta los estados de oxidación, es si efectivamente esta fórmula queda así o hay que tocar algo para que quede equilibrada internamente. Ya fueron colocados los estados de oxidación, ¿qué les parece? Fíjense, dijimos que el azufre juega con menos 2, reitero, te vas a fijar a la tabla, el más electronegativo de los dos sirve para el 99% de los casos. Hay algún caso que puede no servir, cualquier cosa pero normalmente el más electronegativo es la regla que yo les doy. Fíjense en el más electronegativo de los dos, ese va a llevar el signo menos. Fíjense en la tabla, para eso está la tabla, con qué estado de oxidación juega. En el caso de ser menos, hay veces que es menos 1, menos 2, menos 3, lo que sea. Ustedes pónganme en menos 2. Y ya les intenté explicar por qué es lógico que tenga este menos 2. Como él juega con menos, él tracciona los electrones, lo hace jugar con más al hidrógeno, más 1. ¿Bien? Hasta ahí lleguemos. Fíjense, el análisis que uno ve de esto es que esto no está equilibrado. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Yo les dije, se hace una especie de cruce. Le incorporas otro átomo más a esto para que el azufre tenga un electrón que le aporta un hidrógeno y otro que le aporte el otro hidrógeno. Recuerden que esto es una especie de simulación que estoy haciendo. No se forma un compuesto iónico, pero nosotros, para poder trabajarlo mejor, hacemos de cuenta que fuera un compuesto iónico. Así les es más fácil a ustedes entenderlo.
Bien, se termina armando una estructura covalente en todo esto. Bien, habría que dibujarlo y todo demás, pero ya lo vimos en uniones químicas. Ya les hice dibujar, o les mostré dibujos, bueno, lo que sea. Pero no volvamos a eso, ¿se entiende? Hagámoslo más rápido y más práctico, porque estamos viendo las fórmulas ahora directamente. Entonces, acá le voy a colocar un 2. Voy a bajar toda esta fórmula después también para que les quede más emprolijado acá. Pero acá voy a poner un 2. El 2 por 1 te va a quedar más 2, que va a equilibrar este menos 2. En definitiva, 2 átomos de hidrógeno y 1 de azufre va a tener que tener esta fórmula. Fíjense, por este estado de oxidación es que termino poniendo, hago el cruce que se llama. Bien, o sea que la fórmula de este hidruro va a tener que ser hidrógeno 2 azufre. Bien. Segundo paso terminado. Ya vimos cómo es la fórmula de este hidruro. La fórmula no era hidrógeno azufre, es hidrógeno 2 azufre. Siempre algo diferente va a tener que tener cuando yo cambio un estado de oxidación. Recién el cloro tenía estado -1, entonces era un cloro y un hidrógeno. Bien, ahora cambió, es uno que tiene estado -2 y algo va a tener que tener diferente en la fórmula. Una cosa que les aclaro, lo que hice con el cloro vale para el bromo, para el yodo, para el flúor, porque todos ellos tienen estado de oxidación -1, ¿se entiende? Uno les está dando cómo se hace alguno característico, por ejemplo uno que tiene -2, para que sepan que cada vez que haya un elemento con estado de oxidación -2, la forma de hacerlo siempre es la misma. Porque imagínense, no podemos hacer, no sé, un montón de tutoriales donde se explique una y otra vez lo mismo. Se está explicando similar porque la estructura es similar, pero algo va cambiando para que tenga sentido la explicación. Vamos a la última parte. La última parte ahora es ver si la cantidad de átomos de un lado tiene que ver, es la misma de la que está del otro lado, si no hay que corregir algo con algún número que hay que poner adelante, algún coeficiente. Yo les doy el consejo que empiecen por el hidrógeno. Fíjense, aquí hay una molécula de hidrógeno que tiene 2 átomos. Bien. Y aquí hay una molécula de un hidruro que tiene 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, la cantidad de un lado y del otro es la misma. Perfecto, no toquemos nada por el hidrógeno. Veamos el azufre. Hay un átomo de azufre y hay un átomo de azufre en esta molécula. No tocamos nada, entonces esto queda como está. ¿Ven que siempre alguna diferencia va a haber? Entonces, lo único que nos falta es ponerle nombre a la estructura. Siempre sabiendo que el más electronegativo se lleva el nombre. Esto es un hidruro, sin lugar a dudas, pero la forma en que se nombra por convención es el más electronegativo tiene que darle nombre. Entonces esto va a ser sulfuro de hidrógeno. El más electronegativo le da el nombre. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer un hidruro no metálico del grupo 5A. Es el nitrógeno. Entonces vamos a tener que aquí escribir el hidruro. Va a llevar hidrógeno. Acá vamos a tener que poner nitrógeno más hidrógeno. Tal compuesto. Que por supuesto va a tener nitrógeno e hidrógeno. Vamos a ver en tabla periódica las características que nos cuenta la tabla que tiene el nitrógeno. Bueno, ya tienen bastante manejo de tabla, de leer toda la información que hay aquí. Gran parte de la información ya la leen, saben qué significan estos números, etc. Nos ubicamos 5A, bien representativo este elemento, no metal, nitrógeno. Miren los compañeros que tiene el carbono, el oxígeno. Nos ubicamos en el nitrógeno, que es el que va a formar el hidruro. Tiene una electronegatividad de 3. Bien. O sea que es más grande su electronegatividad que la del hidrógeno. Por lo tanto, a él le toca jugar con menos en ese compuesto. Hay otro estado de oxidación del nitrógeno, los vamos a ir aprendiendo a muchos de ellos, en qué otros compuestos juegan. Pero acuérdense siempre de esto, como una regla. En un compuesto que tiene más electronegatividad, es el que tiene que jugar con estado de oxidación negativo. No se alcanza quizá a percibir bien, acá dice más menos 3. Los demás no tienen ningún más menos delante, entonces todos son positivos. Bien, más menos 3, en este caso como él es más electronegativo que el hidrógeno, va a jugar con menos. ¿Menos cuánto? Menos 3.
Y al hidrógeno le toca jugar con más. El hidrógeno cuando juega con más es más 1. El hidrógeno siempre es el número 1. Lo único que tenemos que averiguar es si es más 1 o menos 1. Contra los no metales, ténganlo como regla eso, contra los no metales el hidrógeno juega como más 1. Entonces ya tenemos el dato. Volvemos aquí, entonces vamos a poner nitrógeno y vamos a ir armando el compuesto que va a tener nitrógeno e hidrógeno. Fíjense, ya puse nitrógeno, ya puse el compuesto que podría llegar a ser, habría que chequearlo después en función de los estados de oxidación. Pero siempre a propósito les coloco que así no se tiene que escribir el nitrógeno. El nitrógeno forma parte de esa especie de club de los 7 gases biatómicos. Entonces si yo abro un recipiente que contiene gas nitrógeno, el recipiente, las moléculas que va a tener adentro de ese gas no tienen esta conformación. Van a ser nitrógeno 2, igual que el hidrógeno. ¿Se entiende? Recuerden, nitrógeno, hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, son elementos que en la naturaleza forman moléculas biatómicas. Ya saben por qué cuando vieron uniones químicas les tocó dibujar la estructura de Lewis del nitrógeno y ahí les quedó bien claro para poder tener el octeto completo que ellos necesitan unirse, y como no hay otro átomo que nitrógeno alrededor, se unen a otros átomos de nitrógeno y van formando la molécula. Bien, seguimos entonces. Coloqué la atomicidad 2 y ahora sí vamos a ver si esta molécula queda así como está o si hay que tocar algo. Aquí coloqué los estados de oxidación, más 1 el hidrógeno y menos 3 el nitrógeno. Ya les expliqué por qué. Tienen que manejarse muy bien con la tabla, por eso cuando cuando yo les mandé los tutoriales de tabla, espero que los hayan estudiado bien, porque acuérdense que un tema se va apoyando sobre el otro. Todo esto se está apoyando sobre el tema tabla periódica y sobre el tema uniones. Bien, perfecto. Entonces, si analizan, van a ver que tengo un estado de oxidación menos 3 que de ninguna manera va a ser equilibrado con un estado de oxidación más 1. Tenemos que hacer una especie de cruce para hacerlo rápidamente. ¿Qué significa? Que esta molécula tiene que tener 3 átomos de hidrógeno para poder equilibrar el menos 3 del nitrógeno. Bien, voy a corregir eso para que quede bien la molécula a continuación. Bien. Aquí ya hice el cruce, como le digo yo, el cruce ese para que a ustedes les quede claro. O sea que ya hicimos la primera parte y la segunda parte de lo que es llevar adelante este tema, que es la fórmula que van teniendo los distintos compuestos. Presentamos quiénes van a formar parte de la unión, tratamos de esbozar medianamente la molécula y ahora realmente la terminamos de definir. Vemos bien su fórmula, teniendo en cuenta los estados de oxidación que les pongo aquí abajo. Lo que va a ser definitivo es lo que está aquí arriba. Bien. Recuerden que yo no tengo inconveniente en que pongan con algún colorcito en el papel o algo esto aquí. Yo lo hago abajo para que vaya quedando más prolijo y les quede como tiene que ser. Pero esto no hay ningún problema. Ustedes en papel déjenlo puesto con unos colorcitos. A mí no me hace problema. Pero tengan en cuenta que no es la forma final la que está en los libros y la que se manejan los químicos. Por último, tenemos que ver ahora si esta fórmula que hemos conseguido hacer, cómo está con el tema del balance, es decir, la cantidad de átomos que hay de un lado y del otro. Siempre les digo que comencemos por el hidrógeno. Fíjense, hay una molécula de hidrógeno que tiene 2 átomos. Y acá hay una molécula de un hidruro que tiene 3 átomos de hidrógeno, estamos refiriendo. Entonces claramente está desbalanceado. Directamente hacen lo que les expliqué cuando les expliqué el hidruro de aluminio. Bien. Este numerito de acá que se llama atomicidad lo colocan ahí. Y este numerito de acá lo colocan acá adelante. Directamente. Para no andar con prueba y error. Les van a quedar en total equilibrados. Van a quedar 6 átomos de un lado y 6 átomos del otro lado. Fíjense que ahora lo voy a hacer. Observen lo que les decía. 3. Para no escribir hidrógeno 2 más hidrógeno 2 más hidrógeno 2, uno directamente
recuerden eso, escribe 3 y ya sabe que hay 3 moléculas de hidrógeno. Pero cada molécula de hidrógeno tiene a su vez 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 2 átomos de hidrógeno por molécula, y al haber 3 moléculas, bien, son 6 átomos. Imagínense que esto fuera una bicicleta, las 2 ruedas de una bicicleta. Si yo tengo 3 bicicletas, tengo 6 ruedas en realidad, 2 por cada bicicleta. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. Hay 2 átomos por molécula de hidrógeno, por lo tanto, hay 6 átomos en total porque hay 3 moléculas de hidrógeno. Ahora bien, imagínense que con esa bicicleta yo las desarmo y armo 2 triciclos. Cada triciclo va a tener 3 ruedas, pero hay solo 2 triciclos ahora. Yo de un tipo de vehículo pasé a otro tipo de vehículo, con ruedas los dos, pero yo tenía 3 bicis y pasé a tener 2 triciclos. No sé si se va entendiendo la idea, no sé si es lo mejor, pero bueno, para que ustedes se vayan haciendo que las estructuras atómicas se desarman y se vuelven a reagrupar. Hay toda una explicación para eso, no viene el caso ahora, yo le estoy dando directamente los ejercicios, sobre todo para secundaria y demás es suficiente. Yo para ahí en la universidad sí ya ven lo que se llaman los teóricos, van viendo bien por qué se llevan a cabo estas cosas, pero por lo menos cuando entran a la facultad ya saben todo esto, es muchísimo entrar a la facultad sabiendo eso ya, entonces no los quiero agobiar con tanta información. Bien, entonces acabamos de balancear los hidrógenos entonces y vamos a ver qué pasó con el nitrógeno. Yo acá tengo 2 átomos de nitrógeno que forman parte de una molécula. Bien. Acá tengo una molécula del compuesto con nitrógeno. Bien. Que cada molécula tiene un solo nitrógeno. Pero como tengo 2 moléculas, termino teniendo 2 átomos por este tema aquí y 2 átomos aquí. Por lo tanto, quedó balanceada. Solo lo que nos falta ahora es ver el nombre que va a tener. Bien, como les digo yo siempre, el tema de que el más electronegativo se lleva el nombre, esto se tiene que nombrar como nitruro de hidrógeno. Ustedes van a notar que no es muy común llamarle así a este compuesto. Yo ahora les voy a pasar a abrir una página que es un Wikipedia común. Siempre el profesor o el docente no es que le dice que el Wikipedia no sirve. Sirve cuando uno sabe lo que está leyendo. Fíjense cómo ahora yo les voy a abrir una página de Wikipedia y ustedes ahora que saben pueden decir sí, esta información me sirve. Lo feo de abrir cualquier página es cuando uno no sabe lo que está leyendo. Entonces, si no es algo oficial, no lo puedo usar a título educativo porque cualquier persona puede abrir un blog, algo, poner algo con la mejor intención quizás, pero no deja de ser un error. Bien. Fíjense que yo aquí puse nitruro en una búsqueda de internet común que me trae primero normalmente Wikipedia. Y fíjense que el mismo Wikipedia me está avisando. Este artículo tiene referencias, o sea que está citando libros, pero necesita más para complementar ¿qué cosa? Su verificabilidad. Bien, necesita fuentes fiables. Pero fíjense ustedes, acá dice en química el nitruro es un compuesto de nitrógeno, lo vimos, donde tiene estado de oxidación -3. Fíjense que ustedes ahora sí pueden evaluar que esta información es cierta, porque yo les he explicado que juega con -3. Bien, tiene muchos usos, etcétera. Bueno, eso no importa en general. Vamos a ver el nitruro de hidrógeno. Fíjense que, ¿por qué se los traigo aquí a internet? General. ¿Por qué? Primero porque está escrito al revés de cómo se los hice escribir yo. Eso no es un error, es una forma de escribir que, bueno, luchar contra eso va a ser realmente perder el tiempo. Desde tiempos bastante antiguos, el compuesto de hidrógeno y nitrógeno se escribe al revés. Primero el nitrógeno y después el hidrógeno. Es así. Se debería escribir como se los di yo, como tratan los libros de escribirlo, al revés. H3N. Pero ¿por qué se los quiero traer como técnicos? Porque cuando lo vean escrito así es el mismo compuesto. Ahora, ¿por qué lo traje esta búsqueda? Porque fíjense, si no, ahora no les llama la atención y no lo conocen. A este compuesto se lo conoce, al nitruro de hidrógeno, se lo conoce como amoníaco. Es la primera vez que les voy a presentar oficialmente un nombre que se llama en química de fantasía.
No es un nombre químico, no es nitruro, óxido, etc. Se llama amoníaco. ¿Por qué? Porque se lo conoce también desde la antigüedad con ese nombre. Luchar contra eso es como decirle a una persona que al agua le diga óxido de hidrógeno. No tiene sentido. La gente le va a seguir diciendo agua y el químico lo que tiene que hacer es traer ese nombre común, nombre de fantasía, a su ámbito, para que la gente le llame la atención y lo pueda relacionar. Nosotros no tenemos que luchar contra eso, de decir, ¿por qué la gente no le dice nitruro de hidrógeno al amoníaco? Que la gente le siga llamando amoníaco. Ustedes que son técnicos ya saben qué nombre tiene que tener y por lo menos ya saben a qué elemento se refiere el nombre de fantasía. ¿Se entendió? Con eso voy a regresar a la página de la enseñanza, de especie de cuaderno que armé. Ya aquí en el cuaderno repasamos la fórmula para que a ustedes les quede el print de pantalla final. Nitruro de hidrógeno, ya saben que esto se conoce como amoníaco, ya saben que el común inclusive de los químicos, de los antiguos químicos lo escriben al revés, bien, pero siempre se trata del mismo compuesto. Espero que se haya entendido, cualquier cosa me consulta. Para ir terminando, vamos a ver rápidamente, porque ya seguramente tienen cancha en esto, cómo haríamos un hidruro con un no metal que tenga estado de oxidación -4. Si vemos la tabla periódica, aquí ubicamos el carbono, se nota que es 4 de los característicos, ¿no? De los representativos, perdón, está entre los no metales. Vamos a ver el estado de oxidación, lo voy a ampliar un poquito. Bien, la electronegatividad del carbono es 2,5, o sea que es más grande, es más alta que la del hidrógeno, que es 2,1, 2. Por lo tanto, tiene que jugar con esta oxidación negativa, porque él es más electronegativo que el hidrógeno. Son los únicos dos, así que uno tiene que tener el estado negativo. Y vamos a ver cómo juega el carbono. Fíjense que se alcanza a ver que puede ser +4 o -4. Con toda esa información, ya medio que lo cargué más rápido, está un poquito corrido el signo más acá, bueno, no importa. Tenés el hidrógeno, 2 siempre, por favor. Carbono, que no es biatómico, en este caso está bien así. Que forma un compuesto que va a tener carbono e hidrógeno, que debería escribirse correctamente así. Después vamos a ver que, como en el caso del amoníaco, por ejemplo, se escribe normalmente al revés, pero bueno. Vamos a ver con este -4 si el compuesto va a quedar así, ¿no? Si no, vamos a tener que tocar algo. Bien, ahí coloqué el estado de oxidación del hidrógeno, el del carbono, que si quieren lo podemos separar un poquito para que se vea mejor. Bueno, no sé si fue muy buena idea. -4, bien. +1 el hidrógeno. Evidentemente no está balanceado esto internamente, entonces hay que colocar un 4 aquí. Como siempre, tratar de cubrir eso. Vamos a hacerlo. Acabo de colocar lo que sería un subíndice, en realidad se llama atomicidad. Mejor incorporo los estados de oxidación aquí marcados abajo para que vean por qué puse este 4, ¿se entiende? 4 por el estado de oxidación +1 te queda así, que va a equilibrar al -4, perfecto. Ya hicimos primera parte, segunda parte, nos falta la última parte, que sería que la cantidad de átomos de un lado coincida con la del otro, ¿bien? Reitero, no es la fórmula, porque la fórmula ya la encontramos. La fórmula de este hidruro que lleva el no metal, que es carbono, con estado de oxidación -4, es hidrógeno 4, carbono. Bien, ya está la fórmula, pero hay que aprender a balancear también en general. Hicimos el balanceo interno y ahora vamos a hacer el balanceo general, balance general. Bueno, empezamos por los hidrógenos. Hay 2 hidrógenos aquí y hay 4 aquí. Hay 4 hidrógenos en toda esta molécula. Bien. Se soluciona fácil. Si van a un maestro particular les va a decir, pon este 2 acá adelante, pon el 4 acá adelante y después simplifica algo así, te va a decir. ¿No? Entonces, en realidad yo te digo, mira, pone un 2 acá adelante y ya 2 por 2 te queda el 4. Eso depende cómo lo hagas. Reitero, puedes encontrarte un profesor que te diga lo siguiente, pone un 2 aquí, bien, de esta manera, por una especie de cruce,
y este 4, ponelo aquí. Bien. Está bien. Si alguien hace esto, bueno, digamos que no está mal del todo, pero no es tan correcto como acá. Fíjense lo que les diría un profesor en particular o una profesora. Bueno, ahora agarra y simplifica 4 con el 2, entonces esto te queda 1 y esto te queda 2. Bien, en realidad lo que hay que hacer de primera instancia es simplemente este 2, poner aquí adelante un 2 y acá dejarlo como está. Bien, que es lo que voy a hacer ahora. Fíjense, simplemente con ese 2 te queda 2 por 2, 4. Y acá hay 4 átomos. 2 moléculas. Con 2 átomos cada una, 4. Bien. Vamos a ver el carbono. Un carbono, otro carbono. No se toca. O sea que la segunda parte ya quedó solucionada. Vamos a ver el nombre que va a tener. A estos compuestos en particular, yo les había dicho que se los conoce como hidrocarburos. Y otra cosa es que normalmente se los escribe al revés, igual que el amoníaco. Bueno, ustedes piensen que la química empezó hace muchos años y empezó con un montón de gente que le iba dando el nombre que mejor le parecía. El nombre metano significa gas de los pantanos. Bien, de ahí, de los pantanos en descomposición con muy poco oxígeno, empezaron a hacer su trabajo las bacterias, un tipo especial de bacterias metanógenas. Se producía el metano a partir de restos vegetales, etcétera. Y ustedes saben que los hidrocarburos son todo lo que son naftas, bien, derivados del petróleo. La cuestión es que este nombre fue primero para identificar ese gas. Después, cuando se vio que el gas estaba formado por carbono e hidrógeno, bueno, se los empezó a relacionar con la familia de los hidruros. Pero esto es para el humano, esto en realidad se lo conoce como hidrocarburos. Bien, y el hidrocarburo es toda una familia de compuestos que se ve en otra materia, que es lo que se llama química orgánica. Bien, lo pueden llegar a encontrar como tetrahidruro de carbono. Bien, y más comúnmente, nombre de fantasía, nombre común, metano. ¿Se entiende? Entonces, en esto es como que a uno también se le queman un poco los libros, porque todo el esfuerzo de los químicos para tratar de nombrar a todos estos compuestos, bueno, todavía sigue habiendo nombres de fantasía, bueno, cuestiones que son difíciles de unificar. Vamos a ver, por último, lo que se llaman casos, las dos ramas grandes, hidruros especiales y los hidruros que forman ácido. Pero no se preocupen, con todo lo que hemos visto, simplemente es clasificarlos, armarlos y ya queda unido. Bien, volvemos al esquema inicial de funciones hidrogenadas. Vimos que dentro del grupo de la tabla periódica de los grupos metal y no metal, esta es la gran división en química, por lo menos para el nivel de una escuela secundaria y de la química en general. El metal y no metal está muy bien. Vimos que con hidrógeno es un hidruro metálico, y en el caso del metal, y el no metal más hidrógeno, por supuesto, es un hidruro no metálico. Bien, ahora vamos a ver que de la familia de lo que sería el hidruro no metálico, si bien son muy poquitos comparados con la gran cantidad de metales que hay en la tabla, en la naturaleza, digamos que se forman dos grupos importantes. Uno se le llama hidruros especiales y otro se le llama ácidos. Bien, por ahora dejémoslos en ácidos. Está la palabra hidrácidos, que sería ácidos derivados de hidruros. Bien, ahora les paso a explicar eso. Vamos a ver lo que se llama hidruros especiales. Son especiales porque la verdad que algunos, como se dice en general, bastante, todos, no, pero muchos, son muy tóxicos. Bien, ustedes ya están en condiciones de formularlos a todos, porque recuerden que lo que yo les he dado es la forma en que se va haciendo según el estado de oxidación que tengan. Yo recuerdo haberles dado el metano, bien, y el amoníaco. Todos los demás los pueden hacer. El que les puede traer algún problema es el fósforo, que los que por ahí tienen algún conocido que maneja camiones o familiar, el papá, bueno, un tío, no sé, un amigo de la familia, la fosfina, según yo tengo entendido, se sigue utilizando para
como quien dice, desinfectar a los camiones entre transporte y transporte, ¿no? De determinados granos, bueno, etcétera. Ustedes díganle que no dejen que le tiren la fosfina o que ellos mismos tiren fosfina mientras van manejando, porque es muy peligroso, es muy tóxico, ¿bien? La fosfina tiene fórmula de hidrógeno 3-fósforo, por eso viene el nombre, sería un trihidruro de fósforo. ¿Por qué les digo que les puede traer un problemita? Porque justo el fósforo tiene el mismo estado de oxidación que, la misma electronegatividad que el hidrógeno, 2,1. Bueno, en ese caso tómenlo como no metal, al fósforo claramente, si bien el hidrógeno también lo es, y háganlo jugar con estado de oxidación -3. Al revés también le saldría, juega con +3 él y juega con -1 el hidrógeno. ¿Se entiende? Es uno de los poquitos casos que yo le decía en donde la electronegatividad no les iba a servir para darse cuenta cuál juega con más o con menos, porque justo hay como un empate ahí. ¿Se entiende? Bueno, el germanio tiene menos electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto, ahí lo pueden sacar. Bueno, la lógica tiene que ser la misma para todos. Yo les he dejado una lista en la escuela industrial con todos los hidruros y demás, y hay varios de estos, bien, que se aprenden en la escuela, en el industrial. Nada más para decirle. Lo que sí, bueno, tienen los nombres comunes, son los que más se conocen. Nosotros, ¿cuáles más conocemos en la vida diaria? El metano, el gas, el amoníaco. Bueno, y por ahí no lo conocen tanto, pero en algunos ambientes es muy común, la fosfina. Estos son entonces hidruros no metálicos. Hay un caso muy especial en el amoníaco que ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando el amoníaco lo hacemos burbujear en agua? Bien. Todavía no vimos qué pasa con estos elementos cuando tocan el agua, como quien dice, cuando reaccionan con el agua. Es el tema que sigue un poquito más adelante. Bien, no nos apresuremos. Ahora estamos viendo qué pasa con los metales y los no metales cuando se combinan con el hidrógeno. Bien, fíjense lo que decía de una guía. Bien, yo en este cuadro les presento los hidruros para que ustedes tengan una idea general, y acá vienen los hidruros especiales con un apartado que está tomado de ese libro, que habla de que son sustancias gaseosas y muy tóxicas los hidruros especiales. Bien, cuando tocan el agua, algunos de ellos tienen un comportamiento muy particular, como el amoníaco, que ya lo hemos visto. Ahora pasemos a los hidruros, a la otra familia de hidruros. Miren. La otra familia de hidruros no metálicos, ¿no? Estamos hablando, son las que la componen. El grupo del cloro, bromo, flúor, yodo, que sería el grupo 7, más el azufre. Estos dos no los vemos nosotros, a nivel de la secundaria no se ve. Entonces, fíjense en la tabla periódica. Observen lo siguiente, flúor 7A, ¿no? Flúor, cloro, bromo, yodo. Bien, son todos biatómicos estos, recuerden también ya que están. El azufre, si bien no es biatómico, también hay que prestarle especial atención. En el cuadrito que les mostré recién, todo este grupo era del que yo les estaba hablando. Bien, tienen la fórmula clásica, hidrógeno 2 azufre, y los demás tienen hidrógeno flúor, hidrógeno cloro, hidrógeno bromo, hidrógeno yodo, perdón. Son hidruros. Bien, lo que les ocurre a estos compuestos que son hidruros, que son gases, ¿no es cierto? Cuando ellos, si vos por una manguera, por ejemplo, haces burbujear el hidruro en el agua, se te va a formar un ácido. Es una característica, ustedes entiéndanlo hasta ahí nomás. Cuando vayan a la facultad y demás van a poder profundizar en ese concepto, ¿bien? Algunos hidruros cuando tocan el agua se comportan como ácidos, fíjense. Yo aquí le muestro diversas imágenes tomadas de internet de ácidos, ¿ve? Clorhídrico. Bien, ¿qué sería? El cloruro de hidrógeno, como nosotros los vimos, el hidruro, que es un gas. Pero cuando ese gas vos de alguna manera lo metés en agua, lo haces burbujear o llenás esto y lo agitás y dejás que el hidruro aquí adentro se vaya, como quien dice, incorporando el agua. Bien,
esta agua ya no es agua común, sino que empieza a tener características de ácido. Bien, ¿cómo se llama ese ácido? Ácido clorhídrico. Es el ácido que tenemos en el estómago, en la panza, lo que nos da acidez. Nosotros en la panza tenemos ácido clorhídrico, en el estómago, como se debería nombrar. Observen aquí además que yo también le hago recortes de internet, o sea, uno sabiendo lo que busca no hay problema, sabiendo que conoce del tema. Fíjense, cómo se forma el ácido. El cloruro de hidrógeno, que es un gas, esta G significa gas, en agua, es como que se rompe, se forma el anión cloro y el catión, ¿bien? Y esto hace en agua, ¿no? Ac significa que ya tocó el agua, hace que quede en el agua, pero ya tiene características ácidas. Al liberar esto, sobre todo, esto se llama protón, es porque queda el protón solo del hidrógeno, no importa, tiene características ácidas. A ese proceso de formación de iones, cuando tocan el agua, se lo conoce como ionización. Lo que realmente ocurre cuando toca el agua, no es que esto queda sueltito por ahí, en realidad no queda tan sueltito, se engancha en el agua. Bien, pero eso lo van a ver en la universidad, lo van a ver más tranquilo. A nivel de secundaria está perfecto si un estudiante pone o un estudiante, profe, así, toca el agua y se porta como ácido, hasta ahí yo me doy totalmente por conforme. ¿A dónde quiero llegar entonces? Que hay hidruros no metálicos del grupo 7, cloro, bromo, yodo, flúor, el azufre, que es del grupo 6, que cuando tocan el agua se portan como ácido. Y profe, ¿por qué tiene que explicar esto? Que por ahí nos cuesta tanto. Y bueno, porque está el ácido clorhídrico, por ejemplo. Un técnico no puede salir de la escuela y no saber que existe el ácido clorhídrico y por lo menos de dónde viene. ¿Se entiende? Esa es la razón. Siempre es tarea nuestra tratar de explicar por qué lo estamos enseñando, por qué tiene que enseñarse eso. ¿Está bien? Entonces, supónganse el ácido sulfídrico de los escapes de los autos se liberan azufre que se combina también muchas veces con el hidrógeno, sube a la atmósfera, está ya en la atmósfera pero sigue subiendo, toca el agua de las nubes. Ustedes saben que ahora un hidruro que toque el agua puede bajar como ácido. ¿Saben a qué produce eso? La lluvia ácida. La lluvia ácida es ácido sulfídrico que cae de nuevo. Bien, el sulfuro de hidrógeno es el olor a huevo podrido, ¿saben? Ese es el olor. Por eso es importante que sepan todas estas cosas. Hay una serie en la televisión, en las series en realidad de Netflix, todo eso. Hay una serie que se llama Breaking Bad. Usan ácido fluorhídrico. Teóricamente, hasta tiene acción sobre el cuerpo de algunos cadáveres y los hacen desaparecer, los mafiosos. En realidad es mentira. El ácido fluorhídrico ataca al vidrio y a la porcelana, por eso hay que almacenarlo en plástico. Pero tampoco es que va a hacer desaparecer un cuerpo completo ni va a hacer desaparecer un arma como en esas películas. No es tan así. Si no, habría un montón de crímenes que no se podrían, un poco a veces de fantasía también. El ácido clorhídrico, entonces, el ácido clorhídrico, si vos lo mezclas con otro ácido, es uno de los pocos componentes que puede disolver el oro, por ejemplo. El oro es un metal muy noble y muy estable, pero sin embargo ustedes lo pueden hacer disolver, ¿está bien? No importa. El ácido muriático, en realidad sí importa, pero quiero decir que no viene al caso porque estamos explicando la formulación. El ácido muriático que el papá, el tío, algún conocido puede comprar en la ferretería es ácido clorhídrico, así que tengan cuidado. El muriático es el ácido clorhídrico. En definitiva, ustedes tienen que formular todos los hidruros, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etc. Y ahora conocen que cuando tocan el agua se transforman en ácidos. Bien, vamos a ver entonces la guía que yo les había preparado. Bueno, para ir terminando, observen que aquí les había dicho, ¿ven? Formule la ecuación de obtención de los siguientes hidráceos. Lo que tienen que hacer es parecido a lo que vieron en lo que yo les fui mostrando. Primero forman el hidruro, por ejemplo, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ¿está bien? Por ejemplo, el que formularon acá. Le ponen más agua y simplemente ponen que se forme el ácido iodídrico, sulfídrico, broméico. Con eso es suficiente, pero yo lo que quiero que me quede claro es que ustedes saben lo que se está formando, ¿está bien?
Eso es todo. Lo que tienen es para explicar lo que está abajo. Entonces, forman el hidruro, es un gas, a ese le suman agua y ustedes ponen ahí que se forma el ácido iodídrico. Bien.